también dentro de mi recorrido de diversas zonas donde se cultiva la quinoa, he visto algo sobre las diversas plagas que afectan al cultivo, pero sería muy amplio y esta es la parte en la cual yo más me he desarrollado, que son las plagas y producto de mis trabajos de investigación también. Plagas, refiriéndonos a plagas insectiles. Las zonas de producción. Actualmente, las zonas de producción están concentradas en todo lo que es la costa central y lo que es todo lo que es costa central no, la sierra, todo lo que es la sierra central, lo que es Puno también, y una parte en Arequipa. En el 2014, 2013, 2014 y parte de 2015 hubo un boom de la quinoa, donde los precios de la quinoa eran muy elevados, y eso llamó la atención mucho a los productores de otros cultivos, de los que siembran o cultivan espárrago o otros productos de mayor rentabilidad y exportables. En esos años dieron una mirada hacia el cultivo de la quinoa y era increíble porque uno iba por Olmos, Lambayeque, Piura, o a lo largo de la misma costa central e incluso hacia la costa sur, en Tacna, en Arequipa, veíamos grandes extensiones de cultivo de la quinoa, diferentes variedades. Pero luego de eso, el problema de las plagas justamente ocasionó que los agricultores incurran en un mayor uso de pesticidas. Y el descuido de ese uso de pesticidas hizo que exporten productos o exporten quinoa cosechada al mercado internacional con residuos de pesticidas. Entonces, en el año 2000, fines de 2014, se tuvo que devolver como 200 toneladas de cultivo de quinoa o granos de quinoa por tener residuos de pesticidas. Y es ahí donde empezó a disminuir el precio de la quinoa y por lo tanto también empezó a disminuir el área sembrada en las zonas de las costas, la zona costera. Ya los productores, además que empezaron a ocurrir problemas de plagas, principalmente los chinches, que infestan los chinches en la etapa de grano lechoso, grano pastoso, donde ya está madurando, cercano a la cosecha. Y en esa etapa ya aplicar insecticida es prácticamente aplicar para que tenga residuo en el grano. O sea, no se puede aplicar pesticida porque ya si aplicas es con seguridad que vas a tener granos de pesticidas o de insecticidas en la cosecha. Entonces ya no se puede. Entonces ahí empezaron a desanimarse los productores de diversas zonas de la costa, pero se siguió manteniendo un gran porcentaje a nivel de lo que es la sierra y también Arequipa, que es Arequipa no es netamente costa, sierra, sino donde siembran está sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar, que es considerado la yunga marítima. Así ecológicamente lo llaman la yunga marítima. Entonces, la producción principal se da en Puno, más o menos el 50% de la producción nacional y el 60% de las sembradas en Puno. Es el principal productor de quinoa de todo el Perú. Y luego lo demás se divide en las diferentes regiones que vamos acá. Vamos a conocer un poco de la fenología, porque cuando hablamos de manejo integrado de plagas tenemos que conocer la fenología del cultivo, la estructura del cultivo, el manejo del cultivo, aparte de conocer las plagas, y aparte también tenemos que saber cómo está, o sea, tenemos que tener, cuando hacemos manejo integrado de plagas tenemos que tener una visión bastante general de todo lo que es el cultivo a nivel nacional, porque eso va a repercutir de todas maneras al momento de tomar nuestras decisiones. Entonces, la fenología del cultivo, más o menos, dependiendo de si las variedades son tempranas o tardías, va a durar más o menos entre 3 meses y medio, 4 meses, hasta 6 meses y medio, más o menos va a durar. En el nivel de costa podemos sacar
en 4 meses una producción. Eso también va a depender en qué momento lo sembramos. Hay ensayos, experimentos donde acá en La Molina se sembraba en costa y en 3 meses y medio ya han sacado la producción. Pero hay solamente ciertas variedades que soportan esas temperaturas cálidas en el verano que pueden soportar y que pueden llegar a tener un grano, porque si no son variedades adaptables al verano, terminan abortando los granitos de aquí, ¿no? Entonces vemos una etapa de germinación, luego una etapa de crecimiento vegetativo y luego empieza a salir el primordio floral, ¿no? Y luego se va a convertir en una panoja. Entonces empieza a salir el primordio floral, o el inicio del panojamiento o la floración. Luego tenemos una etapa de plena floración. Luego entra el cuajado del grano, que entra en varios procesos, que es el grano lechoso, grano pastoso, y luego la madurez fisiológica, donde ya vamos a cosechar. Y luego, si se dan cuenta, el inicio es puro follaje, ¿no? Y luego, casi al final, ya va tomando más cuerpo lo que es la panoja, y prácticamente la panoja es todo el cultivo. Entonces, al inicio, más importante va a ser los masticadores de follaje, los pegadores de brotes, eso va a ser lo más importante. Pero en esta etapa de acá, lo más importante va a ser los que se meten a la panoja, los que pican los granos, o los que mastican los granos. Y en esta etapa de acá es donde la aplicación de pesticidas, sobre todo desde grano lechoso hasta grano pastoso, la aplicación de pesticidas es riesgoso porque podemos tener residuos de plaguicidas al final. Bueno, la quinoa se siembra, normalmente se siembra de esta manera, manual, a chorro continuo, y luego con un palo los agricultores van tapándola superficialmente nada más. Y luego, cuando hacemos el riego, o sea, si se dan cuenta, esta siembra es en seco. Entonces, la quinoa lo sembramos en seco y luego hacemos en riego. Hay otros cultivos que no se adaptan a esto y que debemos sembrar necesariamente en suelo húmedo. Pero la quinoa sí, podemos sembrar en seco y luego hacer un riego, y luego del riego a las 7 días más o menos o 5 días van a empezar a germinar el grano. Esta etapa de germinación, donde todavía vemos la cascarita de la quinoa, le llaman el estado de fósforo. Luego esta cascarita se cae y empieza, acá está, o se cae, y empiezan a botar los granos cotiledonales y luego las 2 primeras hojas verdaderas, y si se dan cuenta van a ir creciendo las hojas de manera opuesta. Estos son los granos que están en esa posición y las otras hojas van a salir en una posición opuesta, y así sucesivamente hasta formar la panoja. Esto es en La Molina, como podemos ver acá, es un campo donde recién se ha sembrado acá y recién se está preparando para el riego. Le voy a mostrar fotos yo de diferentes agroecosistemas que yo he podido visitar. No, este es La Molina, este es de acá nada más. Este es el primordio floral. ¿Se acuerdan que les hablé al inicio del primordio floral? Que está por acá. O sea, donde sale recién el panojamiento. Es este, pequeñito. Y luego esto es lo que va a formar toda la estructura del cultivo, y va a ser básicamente una panoja enorme. Dependiendo de la variedad, ¿no? A veces las panojas son pequeñas, las panojas son grandes. Y si hablamos de variedades, también hay variedades en las cuales las panojas son compactas y otras que son laxas. Es bien interesante todo esto de la estructura del cultivo, porque hay también coloración. Vamos a ver unas fotos de colores. Acá está, ¿no? Como les estaba diciendo, crecen las hojas de manera opuesta siempre. Y luego se forma todo esto bien bonito. Acá está el primordio floral y esto va a convertírselo en esto de acá. Y así, esta panoja es enorme. Me acuerdo que me pasaba. Esto es en la zona de Huancavelica. Acá está, en Huancavelica, fue tomado en el 2016. Esto es dentro de mi trabajo de doctorado. Hice visitas en diferentes partes para conocer el panorama, para hacer muestreos
para el estudio que estaba realizando. Y esta es una de las variedades de esta coloración bien llamativa. Es bien bonito porque de acuerdo a la variedad puede tomar una coloración bien llamativa y bien bonita. Esta es otra, esta es en jauja, esta es una variedad blanca. Y acá el Primordial floral recién está creciendo. Esta es en la Molina, esta es una variedad adaptada a las condiciones de costa. Esta de acá es en la Lambayeque, en el 2015. Esta era una variedad de limía, unas plantas enormes, recuerdo, me sobrepasaban fácilmente. Y esta era una variedad muy pequeña. Recuerdo que el nombre, cuando visitamos este campo en Arequipa, el agricultor había traído esta semilla de Bolivia y no nos quiso decir el nombre, probablemente por recelo, porque era una variedad que de repente tenía buena producción, una buena resistencia al mildiu, que el mildiu es la enfermedad clave, digamos, de la quinoa. El mildiu de todas maneras se va a presentar en la quinoa y siempre tenemos que hacer aplicaciones. Pero hay variedades que resisten más que otras. Y probablemente el señor no nos quiso decir la variedad porque no quería compartir esa información, ¿no? A veces tienen un poco de recelo los agricultores. Esto de acá también es en Arequipa. Y bueno, luego de que tenemos esta panoja, está en etapa de grano lechoso, esta de acá está en estado pastoso más o menos, esta de acá en floración. Luego cuando ya está en maduración, cortamos la panoja y la tiramos en el suelo. Esa es la práctica más común que se hace en el Perú. Cortan y lo dejan en el suelo para que se termine de secar, digamos. Y acá está, ¿no? Acá lo cortan y lo dejan en el suelo y ahí lo pueden dejar dependiendo de las condiciones, un par de días hasta una semana, dependiendo de la disponibilidad también de la máquina para trillar. Y luego lo trillan, pasan por una máquina trilladora y lo colectan, lo grandan. Ya. Bueno, esto es con respecto a un panorama general de lo que es cómo son las variedades, cómo se siembra la quinoa, cómo se cosecha. Ahora vamos a hablar netamente de las plagas. Si hablamos de las plagas, hasta hace unos 10 años más o menos, la quinoa solamente se conocía para la sierra y todos los estudios estaban referidos a plagas de la sierra nada más. ¿Dónde estaban los gusanos de tierra? ¿Dónde estaban los masticadores de follaje? Pero aquí masticadores el más conocido, Efitrix, que también acá hay en la costa, Copitarsa incómoda y Epicauta. Luego minadores de follaje, donde está Liromyza brasiliensis, picadores chupadores como Macrocipum euphorbiae, Myzus persicens, y algunos masticadores de granos, de hojas y de la panoja. La plaga clave en la sierra es esta de acá, Eurysaca melanocampta. Esa es la plaga más destructiva. Eventualmente podemos tener problemas con uno que otro, pero esta es la más destructiva. Entonces, en la sierra estaba reportado el Helicoverpa melanocampta y el Helicoverpa quinoa. Son dos especies. El Helicoverpa quinoa está en zonas más altas, por ejemplo en Puno. En Puno podemos encontrar el Helicoverpa quinoa y más en zonas más bajas el Eurysaca, estoy cruzado. Eurysaca quinoa en Puno, o sea, una altitud sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y en sierra más baja, sobre los 3.000 metros más o menos, está Eurysaca melanocampta. Eso es lo que estaba reportado. Después el Helicoverpa quinoa y Espolaea turbalis. Cuando se sembró la quinoa a nivel de costa, se incrementaron el complejo de plagas a esto. Ya se hablaba de un complejo mucho mayor, y en el cual, como gusano de tierra, igual Agrotis, Feltia, pero el masticador de follaje ya se incrementa porque Spodoptera eridania, ocrea, que lo conocemos para las hortalizas, Troquiperda, que lo conocemos para el maíz, Copitarsa gorruda, que lo conocemos para alcachofa, espárrago, Chrysodeisis includens, que lo conocemos para plagas de hortalizas también, diversas plagas de hortalizas, se meten a la quinoa.
la quinoa parece que fuera muy apetecible, que les encanta a las plagas. Y podemos encontrar, yo he encontrado de todos estos de acá, todos estos de acá. Y a nivel de costa ya hablamos del Liromyza huidobrensis, porque brasiliensis está reportada para la sierra. Para la costa es huidobrensis, y huidobrensis también puede repercutir y causar serios daños en el cultivo, si no lo sabemos manejar a tiempo. Como picadores chupadores, aparte de Macrociphium euphorbiae, porque está en costa, y de Mysus persiste, que está en costa, vamos a encontrar otros picadores chupadores, como Liorhizos vialinus, Mysus simula, sobre todo este que es el más agresivo, y Dagbertus, Dagbertus es un mírido que, de acuerdo a mis evaluaciones en la zona de costa central y costa norte, encontré un tipo de Dagbertus, que es un tipo de mírido que coincidía con el Dagbertus que se sube al palto, es muy similar, es el mismo en realidad. Y en la zona del sur, en Arequipa, en Tacna, encontré otro Dagbertus, otra especie de mírido mucho más grande, bastante diferente en realidad. Otra especie de Dagbertus. No se llegó todavía, hasta ahora no se ha podido identificar la especie, es un poco complicado algunos míridos. Luego se reportaba también algunos daños de Prodiplosis longifila. A mí en particular, yo casi no he visto daños severos de Prodiplosis, pero una colega que también estuvo haciendo su tesis de maestría en quinoa, observó serios daños de Prodiplosis longifila. Probablemente había campos cercanos donde había cultivos susceptibles y ahí se pasó la Prodi. Luego, aparte, en la costa, le decía que Orizaba melanocamta estaba en sierra sobre los 3.000 metros para abajo. Y están para abajo que hasta la costa lo hemos tenido. O sea, Orizaba melanocamta está presente desde la costa hasta la sierra, sobre más o menos los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y Orizaba quinoa sí se mantiene en altitudes más elevadas. Helicoverpa quinoa no está en la costa, pero en lugar de esta está Floridia virescens. Floridia virescens, Poladera recurvalis y el Petograma bipuntalis son algunas de las plagas que he podido recapitular o observar en mis evaluaciones en diferentes partes de la costa. Entonces, todo el estudio que les estaba diciendo yo hice un muestreo en la zona de Majes, que es Arequipa, en La Molina y en San Lorenzo, que está en la zona de Jauja, ya que está en los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Estas siglas son en inglés, por si acaso. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede acá? Estas son las plagas que tenían en comunes entre Majes y San Lorenzo. Por ejemplo, estaban en común Macrociphium y Mysus sp en este caso. Entre Majes y La Molina encontré especies en común a Franquinilla occidentalis, Liorhizos vialinus y Mysus simulans. O sea, Nicius, Liorhizos y Franquinilla lo encontré en La Molina, que es la costa, y en Arequipa. Bueno, Blenidus es un predador. Y luego la otra especie que encontré entre estos dos, entre la sierra y la Molina, era un cílido que es Triosa quenopodi, y lo que es Liromyza huidobrensis lo encontré en los tres. Por eso vemos que cruzan las dos líneas, ¿no? Cruza esta línea, que es lo que comparte acá, y esta línea, que es lo que comparte acá. Epitrix está en La Molina, pero es otra especie de Epitrix que es la que afectaba, o que es la que estaba infestando los campos de Jauja, de San Lorenzo, de la sierra. Y Epitrix acá en La Molina yo encontré muy poquito, es muy poco. ¿Y quién era el rey de todos? O la reina, Orizaba melanocamta, porque estaba en los tres lugares. La Orizaba melanocamta tiene una amplia dispersión. Que esto es parte de este artículo que publiqué, Diversidad de insectos de la quinoa, asociados al cultivo de la quinoa en 3 zonas de producción multitudinal. Eso es un artículo que publiqué el año pasado. Esto también es parte de ese artículo. ¿Qué cosa fue interesante que encontré en San Lorenzo, en Jauja? Lo interesante fue que encontré una alta diversidad de especies. Miren, este rojo corresponde a Jauja,
o San Lorenzo, este azul corresponde a la Molina y este verde corresponde a Majes. Y todo esto es el número de insectos o especies que encontré. Y miren, la gran diversidad de especies que hay a nivel de sierra, ¿no? Es por eso que a nivel de sierra las aplicaciones muchas veces no son necesarias, o sea, no hay una emergencia de plagas como acá ocurre, que diversas plagas de pronto emergen y se vuelven muy dañinas, ¿no? A nivel de sierra solamente Urizaca nada más es la que resalta, quizás por la gran diversidad que hay acá y dentro de esta diversidad, la diversidad de enemigos naturales que también era muy diverso los enemigos naturales. Esa fue una de las cosas interesantes que encontré en el estudio. Eh, bueno, vamos a hablar ahora un poquito de los daños de las plagas. Este es un panorama general de las plagas, cómo comparte las plagas los tres agroecosistemas. Ahora, un poquito sobre los daños que ocasionan. En Agrotis Y, que es una de los gusanos cortadores, no es el único, hay muchos más, pero este es el más común. He encontrado otras especies que también se comportan como gusanos de tierra, como gusanos cortadores, pero este es el más común. Y esto, su daño, lo que hace es cortar plantas germinadas, lo corta por la base y pues termina eliminándolo por completo. Lo bueno es que es fácil reconocerlo porque como sembramos en línea continua, podemos ver fallas fácilmente y ahí podemos hacer una medida de control. Además que sembramos en línea continua, pero eventualmente se llega a hacer un desaige de las plantas, porque se siembra en línea continua y hay alta densidad, entonces tenemos que desaijar para que quede una densidad adecuada que permita un crecimiento ideal de la planta. Entonces no es tan importante los daños de agroepizística. ¿Qué es lo que le favorece a esta plaga? Las malezas, la presencia de malezas o ausencia de riego. Pero como les dije, el quinoa se siembra en seco y luego del seco hacemos un riego, con ese riego para la germinación, o le llamamos riego de ensueño también. Con ese riego matamos las larvas que pueden estar ahí en el campo. O sea, por eso es que no es tan dañina esta plaga, ¿no? Aparece y de manera esporádica, focalizada por ciertas zonas. Spodoptera eridania, para mí fue una sorpresa cuando recién empecé a hacer mis observaciones en el 2015, encontrar a eridania, que yo la encontraba en hortalizas, como comedor de follaje la encontraba. Acá se comporta como comedor de follaje, se comporta como masticador perdón, puede atacar al inicio, en la germinación, y ahí se comporta como gusano de tierra, eso lo he visto yo. Luego, si se mantiene la población y no se controla, se va a atacar las hojas, todo el follaje, la etapa vegetativa. Y si el ataque es temprano o si no se controla bien, la siguiente generación va a afectar ya los granos. Y ahí sí es importante porque ataca los granos y se mete en la panoja. La panoja es algo bastante, ¿cómo le podemos decir? La estructura permite que el insecto se introduzca en la panoja y ahí se oculte bien de los enemigos naturales, de las aplicaciones. Entonces lo que pasa con los masticadores de granos, que no son lo que, como es Spodoptera eridania. Y puede ser dañina exactamente por eso, ¿no? Spodoptera ocrea es otra de las plagas. Esta la he encontrado muy esporádicamente. Creo que Spodoptera ocrea, sin lugar a dudas, le gustan mucho más las hortalizas como el tomate, ¿sí? o el espárrago o la alcachofa, porque es muy esporádico que he encontrado Spodoptera ocrea en los campos de quinoa de acá en La Molina o en los que haya visitado en general. Pero eridania sí, eridania es muy polífaga. Y hace los mismos daños, masticador de follaje, pero también podría comportarse como un gusano de tierra, o sea, como un cortador de plantas tiernas, o puede comportarse también como un masticador de granos. De la misma manera que la otra Spodoptera, lo va a favorecer la presencia de malezas. Y sobre todo le va a favorecer que las siembras sean en verano, si las condiciones son si sembramos en verano, eso le va a favorecer a esta plaga.
Copitarsia pongo SPP porque hay dos, hay la copitarsia corruda que está en la costa, a todo nivel de la costa, y la copitarsia incómoda que está en la sierra. En la sierra y en la costa ambas van a tener el mismo daño, van a ser masticadores de follaje, se comportan también como sanos portadores de plantas tiernas, pero el principal daño es cuando ya se mete a la panosa y ahí empieza a alimentarse de granos. Entonces, esta es la apariencia que tiene una copitarsia. El adulto de copitarsia incómoda o copitarsia corruda son muy similares. No hay el estudio para identificación, hay que abrirle el abdomen y hay que estudiar la genitalia. Solamente de esa manera se puede confirmar la identificación. Y peor las larvas, ¿no? Las larvas son muy variables en coloración, miren. Acá, esta es la colecté de la sierra y son muy variables en coloración. Ya miren esta de acá es de la costa. Y como les decía, tenemos copitarsia corruda y copitarsia incómoda a nivel de Perú, ¿no? También se habla de copitarsia decolora, pero acá hay una confusión entre decolora y corruda, que eso ya es una... O sea, algunos autores decolora, copitarsia decolora y corruda, consideran que es la misma especie, otros lo separan y toda una confusión ahí. En realidad corresponde todo solo a copitarsia corruda según el más experto de todos. He podido yo leer su artículo, ¿no? Donde aclara toda la problemática de las copitáceas. Pero lo puso así, porque así está en la literatura también. Chrysodexis includens también es un masticador de follaje que se mete al grano. Miren acá, esto yo lo encontré en el grano. En este caso, esta de acá no se va a comportar como un gusano de tierra, como los otros que he mencionado. Solamente va a atacar al grano o al follaje, pero no va a cortar las plantas tiernas. Y nuevamente a estas plagas, todas estas plagas lo que le va a favorecer es la presencia de malezas. Presencia de malezas, una falta de rotación de cultivo. Eso es muy importante. No solamente para esta plaga. Cuando yo he visto acá en La Molina que han sembrado en verano y luego casi no han descansado y han vuelto a sembrar en la etapa de invierno, las plagas son mucho más agresivas y justamente en esas siembras de invierno es donde aparece Eurisaca melanocamta con mayor agresividad. Y cuando en campos donde se ha descansado en verano y no se ha sembrado nada y luego se ha esperado hasta el invierno para sembrar, ahí la presencia de las plagas es mucho menor en general y Eurisaca melanocamta aparece ya casi al final del grano de grano pastoso y ya prácticamente no hace daño. Entonces es muy importante la rotación de cultivos en el cultivo, valga la redundancia, de quinoa. Epicauta es una plaga de la sierra, esta no está en la costa. Este es un masticador de follaje y es un masticador de las inflorescencias también. Está como masticador de follaje en la literatura, pero yo lo he observado en las inflorescencias. Mastica las inflorescencias. Pero no es una plaga de importancia, es una plaga potencial, no es una plaga ni siquiera secundaria. Porque de todo lo que yo he observado, solamente he visto un campito bien descuidado en la zona de Huancavelica, porque yo desde Huancavelica hasta Huancavelica, Jauja y Huancayo me iba recorriendo diversos campos para hacer colecciones, para hacer observaciones. Y solamente en Huancavelica, en un campito bien descuidado, es donde yo encontré Epicauta. Y lo encontré de manera focalizada, tampoco estaba en toda su plantación, solamente en una manera focalizada nada más. Pero hay que conocerla, ¿no? De todas maneras. Mastica los brotes, mastica las inflorescencias. Algo curioso con el Epicauta es que los adultos son fitófagos, ¿no? Porque atacan los tejinos. Pero las larvas de Epicauta son predadores de huevos de los saltamontes, como acrídeos.
es algo bien curioso de lo que yo pude no observar, sino revisar en la literatura el comportamiento de las larvas de picador. Las larvas son predadoras y los adultos son fitóforos. Epitrix, hay una cosa interesante con Epitrix. Epitrix está en la molina, en la costa, Epitrix está en la sierra, pero son especies diferentes, y además Epitrix en la sierra hay, ¿cómo le puedo decir? O sea, esta característica de patitas hinchadas o patas saltarinas que tienen los Epitrix no es algo peculiar solo de Epitrix, sino de todo el grupo, de este grupo de los Alticini. Son umbrisomélidos. Voy a colocarlo en el chat. El grupo de los Alticini. Ya, estos son, su característica de este grupo de los crisomélidos, su familia, es que tienen estas patitas de tipo saltadora, ¿no? O sea, los pierdones yo les llamo, no solamente son Epitrix, sino yo encontré Filotreta, que son mucho más grandes, pero con una apariencia muy similar, si no ve algunos detalles. Encontré Epitrix, efectivamente, el otro género ya se me olvidó, ya se me pasó. Pero habían 3 géneros por lo menos de estas especies. Y lo que menos había era Epitrix en mis evaluaciones. Y lo más curioso era que todas estas cayeron en las trampas que yo había colocado, en trampas en el suelo, pero en la planta, en mi muestreo de planta no había nada. O sea, yo llegué a la conclusión de que es probable que Epitrix esté, digamos, de paso nada más, porque Epitrix es una plaga de papa y justamente al frente de la quinoa estaba un cultivo de papa. Y es probable que se hayan pasado de la papa al cultivo que yo estaba evaluando. Y no que sea o no que la quinoa sea un hospedero específicamente de Epitrix, ¿no? O sea, hay que tomarlo con pinza, eso es lo que yo pude observar, ¿no? Epitrix no había en las plantas, no se posaba prácticamente. Estaba en las malezas, entre las plantas, y estaba por eso en las trampas de caída. Pero yo lo coloco acá porque es parte de la literatura, ¿no? En algún momento voy a aclarar esto en alguna publicación, ¿no? Pero necesito también hacer más estudios, ¿no? No solamente esto, es una observación nada más que estoy brindando. Pero lo que dice Epitrix es que es un masticador de follaje, que lo que hace realiza perforaciones circulares, cosa que yo tampoco veía en la quinoa, perforaciones circulares, y solamente los adultos, las larvas están en las raíces. Pero es importante, sí, es importante las malezas, porque había bastante maleza en el campo. Entonces, si yo tengo las condiciones propicias para el desarrollo de Epitrix, de repente también se va a meter a la quinoa y va a convertirse en un momento en una plaga de importancia, ¿no? Liriomysa huidobrensis a nivel de costa, Liriomysa brasiliensis a nivel de sierra, pero en sierra también está huidobrensis y brasiliensis, las dos están, según la literatura. Liriomysa, yo me dedico a la sorpresa de que empezó a atacar mis campos a evaluar desde la etapa de germinación. Estas son las hojas cotiledonales, y yo veía que todas las hojas cotiledonales estaban así, dañadas. Luego en las hojas ya más grandes empezaba a causar este daño. Entonces hay que tener cuidado con los adultos. Este es un daño de los adultos. ¿Qué hacen los adultos? Con su ovipositor, a ver si tengo una foto mejor, acá está. Con el ovipositor hace una perforación y luego, bueno, se da la vuelta y empieza a succionar la savia que emerge de esa perforación. Y esas heridas que ocasiona con el ovipositor es aprovechada para la alimentación tanto del adulto como tanto de la hembra como del macho. Ambos se aprovechan esas heridas para alimentarse. Entonces, estos son picadoras de alimentación. Luego realiza picadoras de oviposición, que esas ya son imperceptibles, porque es donde coloca su huevecillo, y lo que hace al final es
y la larva empieza a minar las hojas. Ocasiona minas serpenteantes, que al final las minas se cruzan y parece que fuera una mina más lagunar, pero no, son minas. Acá, por ejemplo, hay varias minas o varias larvas. Acá habrá una, dos, generalmente la larva está al final de la mina. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, por lo menos 6 larvas, más esta de acá, 7 larvas en una hoja. Entonces bastante, ¿no? Y esto, ¿qué es lo que sucede? Fuera bueno que solamente se alimentara ahí y dejara todo este espacio para que siga haciendo fotosíntesis. No ocurre eso. La planta empieza a botar sus hojas. Cuando empieza a haber bastante daño, inmediatamente empiezan la caída de las hojas. Y eso repercute en la demora del crecimiento, porque la quinoa es un cultivo muy rústico, se recupera fácilmente de cualquier daño. Entonces, el problema es que al recuperarse pierde energía y se demora más en el desarrollo de la panoja, etc. Luego vamos a hablar un poco del control de esto de acá, ¿no? Pero esos son los daños de la mosca minadora. Y acá también es importante el control de las malezas y rotación de cultivos, y que los cultivos susceptibles como el tomate, la papa, no estén cerca de nuestra plantación, ¿no? O sea, evitar sembrar si tu vecino ha sembrado papa o tomate, porque ahí vamos a tener no solo oligomiel, sino Drosophila y otros más, ¿no? Si es papa, si es tomate, se va a meter eridania y ocra a tu quinoa. Hasta acá estamos con los minadores de follaje, que son estas dos especies, y luego ya entramos a los picadores chupadores. Los picadores chupadores, los menos agresivos son, los menos importantes, diría yo, por la fauna benéfica que lo controla, son los pulgones, dentro de ellos Macrocysphus neoforbienum. Porque la quinoa, como les mencioné que en un inicio, en la sierra hay una alta diversidad de especies y también de enemigos naturales. Pero a nivel de costa también. Acá en La Molina encontré bastante fauna benéfica. Y usualmente estamos observando con los coccinelios, los sírfidos, las crisopas. Es muy interesante porque hay bastantes enemigos naturales que mantienen a raya los pulgones como Macrocysphus neoforbienum o Mysus persice u otras especies de pulgones. Entonces no son importantes. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos un mal manejo del cultivo y terminamos eliminando los enemigos naturales? Entonces, si hacemos esto, el pulgón te puede matar la planta con seguridad, porque yo hice unos ensayos. Bueno, quería hacer un ensayo y al final terminé observando otra cosa, ¿no? Puse unas plantas de quinoa dentro de una jaula. Luego, lo que sucede es que yo puse la jaula luego de que ya habían ingresado los pulgones. Entonces, los pulgones se incrementaron y como estaba la jaula, ya los enemigos naturales no entraron. Solamente habían pulgones, nada más. Entonces los pulgones hicieron su festín. ¿Y qué pasó? La planta terminó muriéndose. Empezó la fumagina y al final totalmente seca. O sea, los pulgones pueden infestar y con seguridad pueden matar la planta. Pero la quinoa tiene sus buenos enemigos naturales, eso es lo bueno. Entonces es muy difícil que podamos ver un serio daño de los pulgones siempre y cuando hagamos un buen manejo. Entonces, ¿qué le va a favorecer a esto? Las malezas también. Las malezas es muy importante en la quinoa para poder evitar cualquier tipo de plaga como esta. Empezamos ahora con los chinches. Uno de ellos es Liorhizos hialinus. Liorhizos hialinus empecé a verlo en alta densidad. Acá en La Molina no mucho, pero cuando iba a la Arequipa, en Arequipa había campos que estaba bien infestado de Liorhizos hialinus, muy infestado. Y encontramos un montón, o sea, si ven acá, este es el adulto, estos son los huevos, bien coloridos, estas son las ninfas, bien coloridas también. Encontraba toda una panoja con alrededor de, podría decir hasta en algunos casos unos 200 individuos por panoja, es muy infestado.
Y eso lo pude observar tanto en Arequipa, que era de agricultores nada más, o sea, no eran fondos grandes que usan una gran tecnología, no eran agricultores. Eh, y también lo observé en fundos donde tenían decenas de hectáreas de quinoa en el Valle de Olmos. Entonces, si hay un mal manejo de las plagas, podemos hacer que este liorrizo se incremente su población y infeste justo cuando está en la etapa de maduración del grano, donde yo no puedo hacer aplicaciones de insecticidas. Y acá está, ¿no? Esta es la ninfa 1 es así colorida, luego va perdiendo este color rojizo a un color un poco más anaranjado, claro, y luego se torna el adulto, ¿no? Que es un color ocre. Y los huevos son rojizos también. ¿Qué le va a favorecer acá? Le favorece pues la maleza, residuo cosecha, campo vecino. Si tu campo vecino tiene quinoa en una etapa fenológica, digamos, adelantada, y tú tienes tu quinoa que está en una etapa fenológica recién en floración, con seguridad cuando acabe con el vecino va a pasar a tu campo, ¿no? Ese era un problema en el valle de ese era un problema en el valle de Arequipa, en el valle de Majes, que yo podía encontrar quinoa recién sembrada, como quinoa que esté listo para cosechar en diferentes partes del valle. Entonces las plagas se daban su destino, acababan con un lado y luego se iban a otro lado. Entonces, eso era un gran problema. Estas son las posturas las ponen en cualquier parte, no solamente en la panoja, sino acá, y acá están los adultos. Liorrizos y Alindus, creo que esta plaga en ciertas ocasiones puede convertir en una plaga muy importante, pero por ejemplo en la Molina yo lo he visto muy pocas veces, ¿eh? Así de una manera intensa, no lo he visto tanto. Entonces hay ciertas condiciones que podría afectar, y siendo sincero, yo hago crianza de Liorrizos y Alindus, y hago una crianza, estoy estudiando su biología de Nicius. Inicios es el más aguerrido, el más resistente, digamos. Si yo me olvido de alimentarlo, en realidad no es que me olvide, sino a veces lo dejaba porque tengo tanta población, entonces lo dejaba a un costado, porque ya no lo iba a utilizar, y cuando quería hacer la limpieza de las cajas de crianza para reutilizarlas, veía que seguían los nichos vivos. En cambio, el liorrizo se muere un día sin comer y ya está muerto ya. Pero estos liorrizos, estos nichos son bien resistentes a condiciones adversas. Y es un chinche pequeñito, por eso le llaman la chinche diminuta. Las posturas son de esta manera, parecen arrocitos, pero muy pequeñitos. Las ninfas son muy pequeñitas y el adulto es un color tierra y es muy críptico, a veces es imperceptible. ¿Y qué es lo que sucede? Porque en algún momento mencioné que es una plaga más peligrosa que el liorrizos, que no es solamente porque sea un poco más resistente, no, más adaptable, sino porque el Nicius inicialmente está en el suelo, lo encontramos en el suelo. O sea, toda la etapa del cultivo puede estar en el suelo y uno ni se da cuenta, ¿no? Entonces cuando ya llega la floración, maduración, ahí se sube la panoja. Y se puede subir así en mancha, y como son pequeñitos, uno ni se da cuenta, ¿no? Hay que observarlo, evaluarlo muy bien. Y tiene una coloración semejante al suelo, y ahí en el suelo está alimentándose de los granitos que ha caído, por eso los residuos de cosecha es muy importante. Residuos de cosecha, si se mantienen en el campo, con seguridad los niños van a estar ahí picando los granitos en el suelo. Entonces, por eso la rotación de cultivo es importante también, para evitar que sigan generaciones de chinche. Y las malezas, porque las malezas proveen alimento a estos de acá. Las malezas, sobre todo las que producen grano, como las marantáceas, que tienen granos similares a la quinoa, va a terminar siendo alimento de Nicius. Nicius también es una plaga muy severa en la kiwicha, por si acaso. O sea, si hay kiwicha, incluso más severa que en la quinoa, he visto una gran diversidad
un gran número, perdón, de individuos de Nicius simulans. Y miren, este es un campo que ha sido evaluado, ya cosechado, y miren, acá están los Nicius, por acá, en el suelo. ¿Y qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que le dije para el momento de cosecha? Al momento de cosecha uno tira la planta al suelo, ¿no? Y el suelo es donde hay más Nicius. Es su hábitat preferido porque es críptico. Entonces el problema es cuando uno cosecha y tira al suelo y lo deja varios días para que se seque. Ahí lo dejas a la merced de Nicius para que haga su festín con la quimio. Ese es el problema con este plano. Luego de Albertus, que lo he encontrado en mucho menos baja población, este era el Albertus de la Molina, que también estaba en la zona de Olmos, de la Mayeque. Entonces yo podría decir que su distribución es de costa central hacia costa norte, y este lo he encontrado en la costa sur, en Arequipa, Antanga. Este es otro de Albertus, que es mucho más grande, mucho más colorido. El tema es que las ninfas son bien pequeñitas, parecen pulgones y pueden pasar inadvertidas. Porque la ninfa es de color verde, por ejemplo, y pasa inadvertida. El evaluador de campo, yo recuerdo que cuando fui en el Valle de Olmos, el evaluador de campo me dijo que había pulgones en el campo. Entonces, cuando yo fui a evaluar no encontré pulgones, lo que encontré eran ninfas de Albertus. Es muy importante reconocer la plaga, ¿no? Acá está de Albertus 1, yo lo puse de esta forma, ¿no? Morfotipo 1 y morfotipo 2 nada más, hasta que podamos identificar la especie de cada uno. Y lo que hace este chinche es se alimenta también de los granos. O sea, empiezan a aparecer en la etapa de maduración, llenado de grano, maduración, y lo que se hace es se alimenta del grano. Rhizus, Nicius y Albertus se alimentan de los granos y ocasionan que los granos sean vanos, granos vacíos o chupados, llamamos. Entonces acá también es muy importante la presencia de malezas, residuo cosecha y la presencia de campos vecinos. Entonces, ahora ya vamos a ver, ese grupo era de picadores chupadores. Ahora vamos a ver lo que son insectos de la panoja. Insectos de la panoja, en insectos de la panoja vamos a ver algunos que son masticadores de la panoja, algunos que son pegadores de hoja que pegan a la panoja. De esos dos tipos vamos a ver. Hemos visto ya previamente que algunos masticadores de follaje también se van a comportar como masticadores de grano, ¿no? Pero no lo he incluido acá porque no son, estos que vamos a ver ahora como Chlorida virescens, aparecen típicamente en la panoja. En la panoja desde la etapa de floración. La Chlorida virescens es esta polilla que tiene una variación policromática. Las larvas pueden tener diferente coloración: roja, verde, un verde intenso, un verde entre verde y rojo. A veces se encuentra rosado, como esta acá, medias rosadas. Este es verde más limón. A veces hay negras, a veces, o sea, negras totalmente no, sino negruzcas, bien oscuras. Otras que son pálidas, blancas. Entonces es bastante variable la coloración de Chlorida virescens, que antes en la literatura estaba citada como Heliotis virescens. Esta se alimenta del grano de la panoja. No es una plaga que se presenta en una alta infestación, a menos que sea sembrado en verano. Si es en verano, sí, en verano vamos a encontrar Eurisaca, Chloridia, Espoladerra curvalis, Espolateridania, los chinches, un montón de plagas. Pero si sembramos en época de invierno a primavera, las plagas van a reducirse de manera significativa. Esto es a nivel de costa. A nivel de sierra, les repito, solamente es importante Eurisaca, Melanocampta o Quinoa. Nada más, las otras pasan casi inadvertidas. Y bueno, acá tener en cuenta que esta es una plaga polífaga que se alimenta de muchas malezas, se puede alimentar, así como de otros cultivos, como el espárrago, el algodonero, las leguminosas, frutales incluso, ¿no? Manzana. Entonces es muy polífaga. Por eso que con seguridad se va a presentar, pero no siempre en una alta densidad.
Ya, este es a nivel de costa. A nivel de sierra estamos con Eurisaca, Helicoverpa quinoa. El Helicoverpa quinoa también es una larva que es mucho más robusta, muy semejante al Helicoverpa sea, que está en el maíz. Pero en la sierra está el Helicoverpa quinoa, que ataca la quinoa, y se alimenta de los granos. Es esta de acá. Y tiene una variación también en la coloración de la larva, ¿no? Bien, está acá, es entre negro y marrón, y está verde con franjas negras, ¿no? Y esta es más diferente aún. Acá también maleza, siempre repito maleza, o sea, lo importante para aquí no es limpieza del campo con las malezas, rotación de cultivo. Básicamente esos son los aspectos más importantes en el manejo de este cultivo. Con respecto al control cultural. Ya, ahora entramos a la más brava, que es Eurisaca melanocampta. Eurisaca melanocampta, que puede estar en la costa y puede llegar hasta la sierra. Costa, yunga marítima, como que es Arequipa, y en toda la sierra podemos encontrar a Eurisaca melanocampta. Y Eurisaca quinoa también, no sé si le pagaste a Eurisaca quinoa, que es una larva muy similar a Eurisaca quinoa. Hay que verle aspectos de la genitalia para ver bastantes detalles de sus características morfológicas. Bueno, esta es una polilla, un geléquido, que las larvas inicialmente son verdes, verduzcas, y luego cuando ya están próximas a madurar se vuelven un poco rojizas. ¿Qué hace Eurisaca melanocampta? A ver, esto resume algo de lo que puede causar Eurisaca melanocampta. Si ataca al inicio, cuando todavía no ha florecido la quinoa, lo que va a estar haciendo Eurisaca va a estar minando las hojas. Es un minador de hojas, como en tomate tuta absoluta, como Torimea proculila, en papa. Este geléquido también es un minador. Pero cuando empieza la floración y llena de grano, lo que hace es se comporta como un pegador y se comporta como un masticador de granos. Pega para ocultarse y acá está alimentándose de los granos. Eso es lo que hace. Se ataca en estadios iniciales, también pega los brotes. Pega los brotes y ahí se está alimentándose del brote principal. Vamos a ver esta en una foto. Acá está, ¿no? Esta es una planta de quino que tiene alrededor de un mes. Y miren, pegan las hojas tiernas, los brotes, y por acá está metido. Por acá está metido para ocultarse. Y este daño es tanto para Eurisaca quinoa como para Eurisaca melanocampta. Y miren el daño que puede ocasionar. O sea, acá es algo peculiar, porque estos excrementos que ven acá y todo esto de acá, no es Eurisaca melanocampta sola. Acá hay un daño complejo. Este fue en La Molina en el 2015, de un daño en conjunto de Eurisaca melanocampta con Spolaria recurvalis, que prácticamente destruyeron el cultivo, y la cosecha fue bastante pobre, ¿no? Esto fue en una siembra de verano, justamente, ¿no? Como le decía, en verano le van a sacar el ancho, como le dicen, a la planta, ¿no? Sacan la mugre. Si es que uno no hace un buen control, ¿no? Si uno hiciera un buen control, un monitoreo, y ahí sí va a poder controlar mejor la plaga. Este es Eurisaca quinoa, la larva muy parecida, el adulto muy parecido también, los mismos daños, simplemente que está a unas zonas más elevadas, sobre los 4.000 metros más o menos. Hasta lo que se sabe hasta ahora, todo esto del complejo de plagas de quinoa, hay mucho por estudiar, mucho por estudiar. Entonces, todavía, incluso los parasitoides de la Eurisaca, hay algunos reportes nada más. Se podría decir que se ha estudiado
en la zona de Bolivia, su fauna, pero acá todavía falta un poco más, falta mucho por estudiar, ¿no? Por ejemplo, si quiero saber los parasitoides, bueno, eso vamos a tratar en la parte de control biológico, pero ahí le voy a explicar algunas cosas que observé. El Pterogamma bipuntalis también está citada en la literatura para la quinoa. Yo particularmente no lo he visto en la quinoa, el Pterogamma bipuntalis. Lo he visto en otros amarantos, estas son unos frutos de amarantos, pero la cito porque está reportada para la quinoa. Y es probable que afecte porque esta es una amarantácea. Entonces, la quinoa es una amarantácea, o sea, antes es una quenopodiácea, antes estaba en la familia quenopodiácea, pero con estudios moleculares y otros, los botánicos lo han juntado dentro de la familia amarantácea. Entonces, la quinoa es una amarantácea. Y este es un amaranto. Y el Pterogamma bipuntalis tiene un daño que es pegador de hojas y masticador de granos. Esta es la apariencia de la larva y esta es la apariencia de la uva. Esta plaga de acá, Espolaea recurvalis, es una que yo he visto que sí ha hecho mucho daño en el cultivo. ¿Por qué? Porque se alimenta de follaje, se alimenta de grano, y llega acá, deja calato, las hojas, y toda esta parte de acá está llena de telaraña no, seda, perdón. Me vino a la mente telaraña porque en otros países le llaman el gusano telarañero, porque parece una telaraña todo esto, ¿verdad? Entonces forma esta seda para pegar las hojas. Acá pues se oculta de sus enemigos naturales, ¿no? Y podemos ver estos excrementos grandes que los expulsa. Entonces es un masticador de follaje, pegador de hoja, pegador de brote, masticador de grano. Pero esto solamente lo he visto en verano, así tan fuerte, atacando muy fuerte en verano nada más. Y cuando hemos sembrado en invierno, en la etapa de primavera puede aparecer, pero si lo identificamos con tiempo, el control es sencillo, ¿no? Acá ya no se puede controlar. Por más que apliquemos, no hay como ingrese el insecticida. Miren acá, esto es un daño también de Espolaea recurvalis. Acá está bien metida la larva oculta. Y así ha dejado todo el campo, ¿eh? Esto no es algo de una planta, nomás. Todo el campo lo dejó así. Y luego yo recuerdo que con esto le metieron un bombazo, como le llaman, de metomil y piretroide, y era por las puras, ya, porque ya igual no, casi me llegaron a cosechar nada. Y esta larva es de esta forma, ¿no? Verde con una línea un poco verde más intenso en la parte central. Es una característica de la larva. Esta Espolaea recurvalis lo vamos a encontrar también en amarantáceas. En amarantáceas lo encontramos en la verdolaga, Espolaea recurvalis, ¿no? Y también el Pterogamma bipuntalis en la verdolaga. O sea, las malezas nuevamente entran a repercutir acá porque son hospederas de estas plagas. Las malezas, campos vecinos, principalmente malezas, diría yo. La presencia de malezas es lo que más puede repercutir en el daño de Espolaea recurvalis. Y también, ¿qué cosa? No hacer rotación. Si hemos sembrado en verano y tenemos problemas de Espolaea recurvalis y Oryzaca melanogamta, con toda seguridad en tu siembra que sigue, en la estación que sigue, que es invierno-primavera, vas a tener problemas de esas dos plagas y todavía con una gran agresividad. ¿Ya? Este es el panorama de las plagas. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre el manejo. El manejo integrado de plagas, ahora también incluso llamamos manejo integrado de cultivo, donde involucramos todas unas prácticas propias del cultivo, ¿no? ¿Cuál es la filosofía del manejo integrado de plagas? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es lo que todas las prácticas de control que podemos utilizar, que son control biológico, control químico,
cultural, resistencia, por ejemplo, resistencia aquí sería enfermedades, ¿no? Como, control físico, mecánico, manipulación ambiental, etcétera. Todos estos que son las columnas, los pilares del manejo integrado de plagas, descansan en qué cosa, en la evaluación y el monitoreo. Si yo no hago una evaluación y un monitoreo constante de la plaga, cualquier cosa que utilice de estas prácticas va a ser no tan eficiente como si lo fuera cuando yo detecto el punto exacto en el cual yo debo tomar una medida de control. ¿Qué más? ¿Qué más descansa? Establecer umbrales de daño, umbrales de acción. Estos umbrales de acción, en realidad niveles de respuesta al daño es algo más teórico que práctico. Y umbrales de acción es algo práctico que está basado más en la experiencia que basado en algún estudio, porque esto va a depender de muchos factores. Entonces, los umbrales de acción van a nacer de la experiencia del agricultor, de cómo la rápida responde bien a una aplicación y de qué nivel, qué punto o qué nivel de infestación puede soportar la plaga para que, la plaga, para que vuelva a reinfestar el campo con una alta agresividad, ¿no? O sea, si hacemos un control, un 10% de infestación y un 30% de infestación, obviamente que el 10% de infestación y lo remanente que quede de esa aplicación le va a costar mucho trabajo reinfestar todo el campo nuevamente, ¿no? En cambio, el 30% de infestación, si lo bajamos, es probable que nunca va a ser el remanente que quede va a reinfestar con mayor facilidad. Y así sucesivamente, ¿no? 10, 30, 50. Pero también podemos hacer un grado de acción muy bajo, como un 1%, que sea de repente una aplicación prácticamente innecesaria, ¿no? Porque 1% de repente de la plaga se va a quedar un buen tiempo en 1%, ¿no? Entonces todo eso depende mucho del conocimiento del campo, del agricultor, y él mismo va a ir adecuando sus umbrales de acción y los va a ir adecuando con el tiempo, porque de repente la plaga agarró resistencia o de repente la plaga, no sé, se vuelve más agresiva por alguna situación, entonces el agricultor decide que ya no va a ser un 5%, sino un 10%, ¿no? Y así va a ir modificando o sea, eso no es algo estático, los umbrales de acción. Ya, eso es lo que quiero llegar. Y todo esto, estos son las bases de todo el manejo integrado de plagas. Entonces, como la evaluación es la base, la evaluación es lo primero que voy a tocar, de una manera general también, porque la evaluación va a ir adecuado si es la costa, si es la sierra, y si es en la costa, va a depender mucho si es en La Molina, si es en Cañete, donde en algún momento se estaba sembrando, si es en la zona norte chico o norte más allá en Piura, Lambayeque. Cada uno va a tener sus ciertas adaptaciones. Lo primero, entonces, tenemos que hacer un diseño de la evaluación, ¿ya? Diseño de evaluación, establecer cómo va a ser mi recorrido de muestreo. Entonces, puedo yo dividir el campo en 5, algunos yo quiero dividirlo en 6, y está bien en 6. Mientras más dividas el campo, mejor, porque tu muestreo va a ser mucho más representativo. Pero por lo menos, dividirlo en 5, esto es lo mínimo. Ahora, si tienes personal suficiente, habilidad suficiente para dividirlo pues, en 9, el muestreo con seguridad va a ser mucho más eficiente, ¿no? Entonces, mínimo 5 para abarcar las grandes áreas del campo. Esa es la sectorización del campo. Evitar el efecto borde. O sea, cuando vamos a hacer las evaluaciones, las plantas que vamos a evaluar no las vamos a tomar del borde, porque estas plantas al final pueden estar afectadas por el polvo, por las malezas de los bordes, por el campo vecino. He visto un campo en Arequipa donde estaba esta etapa de germinación y al costado había una plantación de quinoa ya bastante desarrollada, pero ¿qué pasó? Que esa plantación de quinoa desarrollada había sido fuertemente infestada por Spodoptera eridania. Y cuando Spodoptera eridania
se acaba el cultivo, porque ellos pueden ser bien agresivos, se acaba el cultivo, o sea, ya no hay nada más follaje, todas bajan en mancha a buscar otra comida, y lo primero que van a encontrar son los bordes. Entonces, por eso que estos bordes pueden alterar la información que yo voy a tener de todo el campo, y nunca evaluar. Nunca evaluar, pero sí observar, ¿no? Porque si yo veo que los bordes están infestados, entonces solamente aplico los bordes nada más, ¿no? No lo voy a dejar también. O sea, la inspección del campo, una cosa es inspección del campo y otra cosa es evaluación de campo, ¿no? Donde yo voy a tener mi número de plantas, voy a tener un dato para hacer para tomar una medida de control que sea generalizada en todo el campo o de repente en un sector nada más. Pero también debemos inspeccionar el campo, sobre todo cuando tenemos vecinos que tienen plagas en comunes. Les cuento también otra anécdota que tuve con Spodoptera eridania también. Yo tenía una parcela pequeña de 1/4 hectárea en el fondo donde estaba trabajando, de alfalfa, ¿ya? Alfalfa. La alfalfa es un cultivo perenne que cortamos y vuelve a brotar, cortamos y vuelve a brotar, ¿no? Entonces, en algún momento nos descuidamos, ¿no? Es parte también de mi responsabilidad. Y se infestó todo el campo de Spodoptera eridania y se comió toda la alfalfa, como si hubiera entrado un ganado y se hubiera comido toda la alfalfa, pero dejó solo los tallitos nada más. Todo el follaje se lo comió. Y al costado yo tenía algodonero. Y en mancha uno podía ver en el campo cómo iban caminando en mancha, y por eso lo llaman el gusano ejército, porque parece un ejército que se va de un campo a otro cuando ya se acaba la comida. Y se iban a infestar el campo del algodonero. Entonces ya en ese momento yo lo que pude hacer es hacer una aplicación focalizada de los bordes del algodonero para eliminar la plaga, ¿no? Y el campo le estaba hablando, el campo de alfalfa, bueno, la alfalfa lo bueno es que vuelve a brotar, o sea, cortas y luego a la semana vuelve a brotar, es una planta pequeña. Y ahí no tuve muchos problemas. Pero esa es una anécdota que me pasó y conozco muy bien entonces cómo puede comportarse el gusano ejército, que es Spodoptera eridania. Entonces, para evaluar los gusanos de tierra, o sea, ya lo que hago es diseñar mi recorrido del campo. Si voy a evaluar plantas enteras, mínimo por lote voy a tomar unas 50 plantas, mínimo por lote. Lo mejor sería unas 100, ¿no? Para obtener un porcentaje más adecuado, pero mínimo 50 plantas. Y también va a depender del tamaño. Si son pequeñas, fácilmente se puede tomar 100, y si son grandes panojas, 50. Ya 100 va a ser mucho para evaluar. Pero si es 100 es mucho mejor siempre, mientras más número de unidades de muestreo es mucho más precisa la muestreo. Para evaluar los gusanos de tierra, masticadores de follaje, cualquier otro, no solamente los gusanos de tierra, sino también otros masticadores de follaje que se comporten como gusanos portadores o moscas minadoras, hay dos formas de evaluar. Por el metro lineal, o sea, pongo una varita y empiezo a contar cuántas larvas hay en este tamaño de sección, para tener luego un número de larvas por metro lineal. Entonces empiezo a escarbar a los costados, a ver si encuentro larvas. Y también puedo evaluar plantas germinadas, cuántas plantas están muertas. Acá cuento plantas muertas, plantas cortadas. ¿Ya? Planta germinada y planta cortada para sacar un porcentaje de plantas cortadas. O simplemente puedo hacer también plantas cortadas por metro lineal, también es otra forma de evaluar, ¿no? Entonces, siempre se puede ir adecuando. Entonces, esto es una unidad de muestreo, es el metro lineal. Otra unidad de muestreo son las hojas. Puedo coger hojas del tercio medio, tercio inferior y superior. Pueden ser 2 hojas, pueden ser 4, pueden ser 6. Siempre, mientras más unidades de muestreo es mejor, pero mientras más unidades de muestreo es más tedioso la evaluación también. Y puede ser la planta completa también, ¿no? Una inspección general de la planta para ver si hay una larva por ahí. Entonces,
las dos cosas son bastante útiles. Evaluamos el brote principal para proyectos y pulgones pecadores, sobre todo cuando estamos en etapa de crecimiento, en las primeras etapas, o una panoja completa para contar cuántos chinches hay, cuántos pulgones o larvas de insectos. Una panoja completa la examinamos. Podemos utilizar trampas también. Las trampas nos ayudan mucho a monitorear. Trampas blancas para chinches, trampas amarillas para moscas minadoras y pulgones, y trampas de melaza para las polillas. De esta manera podemos hacer una evaluación. Entonces, nuevamente, ahora estas son las unidades de muestreo, ¿no? Unidades de muestreo, ¿qué son las unidades de muestreo? Son los órganos o secciones del campo que voy a evaluar. Luego, acá, lo que vamos a hacer es ya evaluación por tipo de plaga o por plaga. Para evaluar el gusano de tierra, lo que hacemos es, ¿se acuerdan del sector? Acá hay 5 sectores, ¿no? Entonces, por cada sector voy a tomar subdivisiones para que sea mucho más representativo mi muestra. Este es un sector, entonces en un sector evalúo 4 porciones de terreno. Y en cada porción voy a evaluar medio metro lineal. Me ayuda mucho tener una varilla que tenga una dimensión determinada, en este caso medio metro lineal, y acá empiezo a contar cuántas larvas hay y cuántas plantas dañadas hay, para yo tener número de larvas por metro lineal y número de plantas dañadas por metro lineal. También podemos observar, por ejemplo, si este sector está infestado y los otros no, o de repente todos están infestados. Generalmente los gusanos de tierra se presentan por focos. Entonces, al presentarse por focos me permite hacer una medida de control focalizada para ya no hacer aplicaciones en todo el campo a nivel generalizado. ¿Qué más? Cuando son insectos pequeñitos, no son los pulgones, en este caso, acá no hay otros insectos, pereza, mosca blanca, eso no vamos a encontrar. Ya, pero cuando son insectos pequeñitos como los pulgones, utilizamos escalas de infestación, porque las escalas me permiten tomar medidas más prácticas. Les explico. Esta es una escala de infestación que me dice grado 1 es con 0 pulgones por hoja, grado 2 con 1 a 5, grado 3 con 5 a 6, de 6 a 10, después de 11 a 25, de 26 a 50, grado 6 más de 50. Supongamos que hubieran 100 pulgones. No me voy a poner a contar los 100 pulgones, ¿no? Porque yo ya grado 6 ya. Y a veces la evaluación es tan práctica que uno va contando, o sea, tu mirada ve que en esta porción hay 10, o sea, vas 10, 20, 30, ya 30 está en grado 5. ¿Ya para qué sigo contando si hay más de eso? Y básicamente lo que cuenta son grado 2, grado 3 hasta grado 4, los 25 pulgones. Luego esto ya no lo cuenta, esto lo estimas de manera visual, más práctica. Y esto sacas un promedio, mediante una formulita, y sacas un grado promedio de infestación por lote, porque los pulgones se presentan de manera focalizada. Entonces, para no aplicar en todo el campo y proteger individuos naturales en la otra parte del campo, y solamente aplicamos en el lote que está infestado, usamos la escala, el grado promedio de infestación por lote. Cada lote va a tener su grado promedio de infestación. Si todo está alto, ahí amerita una aplicación generalizada. Pero si un lote nada más está infestado, hacemos nuestra aplicación directamente ahí. Evaluación de comedores de follaje, evaluamos los huevos, examinamos la planta y evaluamos si hay huevos en las 50 plantas. Evaluamos si las plantas están infestadas o no por las larvas, y contamos las larvas también. En caso de los chinches podemos usar trampas. Mire, esto lo vi en Olmos. En Olmos tenían estas trampas blancas, pero sobre la trampa blanca había una lámina de plástico transparente, la cual lo embarraban con un pegamento. Entonces era fácil porque ya no tenían que sacar toda la trampa, sino sacaban solamente esa lámina transparente y lo volvían a cambiarla por otra nueva.
Y miren, acá en esta lámina, ¿cuántos chinches hay? 1, 2, 3, 4, 5, alrededor de 10 chinches, ¿no? En esta porción nada más, ¿no? Entonces, en toda esa lámina había alrededor de 100 chinches. Entonces es muy efectivo para evaluar los chinches, sobre todo los liorrizos. En este campo había solo liorrizos nada más. Probablemente también me sirva muy bien para nisos. Les atrae ese brillo que bota esta lámina, les atrae. Contabilizar el número de adultos y ninfas por planta, contabilizar el número de adultos por trampa, o el número de plantas infestadas también por adultos o ninfas. Contabilizar los huevos, sobre todo de liorrizos, porque los huevos de liorrizos son visibles, en cambio de nisos no son visibles. Generalmente los huevos los ponen en el suelo o en la planta, pero como son muy pequeños no son muy fáciles de identificar, y los huevos de los otros chinches, que es Daubertus, los pone físicamente, o sea, incrusta los huevos en el tejido vegetal y no se pueden quitar. Podemos hacer sacudidas de planta, esto digamos, no puedo decir que lo descubrí, sino que no vi una forma de cómo evaluar, decían, cómo evalúo las ninfas de los liorrizos, cómo evalúo las ninfas de los chinches, de los otros chinches, ¿no? En general, ¿cómo evalúo? Entonces, porque están bien metidas en la panoja y uno se pierde ahí evaluando, contando. Entonces, lo que les sugerí es que hagan una sacudida muy ligera de la panoja sobre una superficie blanca, y ahí va contando el número de chinches que van cayendo. Es una manera bastante práctica de evaluar. Eso lo adecué, porque eso no es algo que lo había inventado, de la evaluación de los trips. Los trips en diversos cultivos se hace sacudiendo la inflorescencia sobre la panoja para contar el número de trips que están en la hoja donde se ha sacudido la inflorescencia. Entonces, digamos que esa idea me surgió de lo que vi en los trips. Y con todo esto voy a tener número de larvas infestadas por número de larvas infestadas, perdón, un número de panojas infestadas. Luego, número de larvas de Urizaca, Poladea, Herpetograma, Cloridea. Número de larvas por panoja. Y número de adultos por trampa. Acuérdense, acá hay tres cosas, ¿ah? Número de panojas infestadas. No es lo mismo decir que 10 panojas están infestadas que 50 panojas están infestadas. Eso me da una idea de la severidad, de la dispersión de la planta. Y número de larvas por panoja me da una idea de la severidad de la planta, de la plaga. Por ejemplo, no es lo mismo tener una larva de Poladea que tener unas 10 larvas de Poladea por panoja. Entonces, el solo hecho de saber número de larvas por panoja no me ayuda mucho para tomar una buena medida de control. Les explico, yo puedo decir que tengo 5 larvas por panoja, pero yo no sé cuántas plantas están infestadas en general. O sea, cuán disperso está la plaga en el campo. Entonces, para eso tenemos que recurrir al número de panojas infestadas. Si las 100 panojas están infestadas o 50 que se evaluado, significa que tu plaga está bien dispersa, y si tienes 5 o 10 larvas por panoja, no solamente está dispersa, sino está bien agresiva. Entonces, tu medida de control va a ser mucho más estricta. Y número de adultos por trampa me ayuda a monitorear. Esto incluso antes de ver la larva, yo debo colocar mis trampas para ver si están o no están. Al final, coloco por cada sector mis datos de acuerdo a las plagas que encuentro, según la finología, si es emergencia, si es ramificación, floración o panojamiento, y siempre colocar si hay insectos enemigos naturales, los insectos predadores. ¿Ya? Entonces, esto son la forma de evaluar. ¿Qué es lo que falta acá? Faltan los umbrales de acción, pero los umbrales de acción, les repito, que van a ser parte de la experiencia de cada agricultor, de cada productor de quinoa, para establecer esos umbrales.
Eh, en la literatura no hay, y por eso yo no lo he colocado. No hay alguien que haya mencionado, siquiera para tener de referencia, cuáles son ya los umbrales de infestación o los umbrales de acción para cada una de las plagas. Alternativas de control, vamos entonces a ver, estamos más o menos a hora y media. Alternativas de control, vamos a ver entonces las prácticas de control como cultural, etológico, biológico, químico. Entonces, una de las principales es el control cultural, en la cual tratamos de que el ambiente sea poco favorable para las plagas, poco favorable mediante un buen manejo de campo, una buena preparación de cultivo para destruir las larvas que quieren de la campaña interior o del cultivo, quizás sea un cultivo que comparta las plagas. Eh, eh, Siempre se habla de buena preparación de terreno y debemos saber definir qué es buena preparación de terreno. La idea siempre es que en nuestro terreno el suelo esté bien mullido. Eso es lo que debemos de obtener. Aparte de eso, que el suelo esté nivelado, porque si hay desniveles vamos a tener problemas de enfermedades como la chupadera fungosa, por ejemplo. Y ahí vamos a tener entonces fallas en la germinación, etc. Entonces, normalmente lo adecuado, ya todo esto va a variar, pero lo adecuado es hacer un subsolado para poder mover el suelo desde lo más profundo. Luego lo que viene es el gradeo, pero un gradeo en doble sentido, porque normalmente es un gradeo en el subsolado, el arado, perdón, el subsolado para mover el suelo bien profundo, luego el arado, y luego para mover el terreno es donde viene el gradeo. Y el gradeo es en doble sentido, ¿no? Para que el suelo esté bien molido. Primero en un sentido y luego en otro sentido. Y luego ya hacemos lo que es, si es posible, si tienes infraestructura ahí, tienes una niveladora, que no siempre está disponible, hacer un nivelado del campo. Luego lo que viene pues ya el surcado, el tomeo y el río de enseñanza. Entonces, esto es importante, preparación de terreno, destruir fuentes de infestación. Un río de machaco es muy importante siempre porque nos va a matar todas las larvas que puedan haber quedado de la campaña anterior. Entonces, el río machaco antes de la preparación de terreno. Eliminación, destrucción de residuos de cosecha, la eliminación de malezas. ¿Se acuerdan que todo el tiempo le decía malezas? Este es un campito en la zona de Jauja, donde el agricultor sembró su quinoa y lo dejó, ¿no? Seguramente el agricultor tiene esta quinoa para autoconsumo o venta muy limitada y no se dedica al cultivo, sino a otra actividad. Entonces, este es el cultivo, esta es la quinoa, todas flacas, raquíticas, y estaba lleno de toda esta maleza, la mostacilla, lleno. Entonces, en esta etapa recién estaba empezando a desmalezar. Ven acá las plantas tiradas, recién estaba desmalezando. Entonces esto ya es el extremo, ¿no? La eliminación, ¿por qué? Porque acá encontraba de todo. Y yo estaba feliz porque yo cuando voy al campo yo lo que quiero ver es insectos. Pero cuando yo cultivo, ahí sí es otra cosa. Yo ahí sí no quiero ver insectos. Limpieza de los bordes de campo, destrucción de pupas mediante la preparación de terreno, eliminación de evitar estaciones favorables para las plagas. Por ejemplo, si vamos a sembrar en costa, como le dije, donde le atacan muy fuerte las plagas a la quinoa, nuestra evaluación, nuestro tiene que ser mucho más estricto. Si no, mejor evitar, porque al final vamos a tener que tomar medidas muy severas en cuanto al uso de pesticidas. El problema con la quinoa, que es una amarantácea, es que la mayoría de las malezas son amarantáceas, o muchas de las malezas son amarantáceas, o por lo menos son de hoja ancha. Entonces no hay insecticidas, no hay herbicidas que puedan ser aplicados a la quinoa y rápidamente se infesta de malezas. Entonces es un problema acá, entonces hay que controlarla desde pequeñas.
Eh, y estas malezas no solamente le quitan fortaleza, nutrientes a la quinoa, sino también son refugio de las plagas que luego se van a pasar a la quinoa. O a veces la maleza crece más grande y las quinoas crecen etioladas y terminan tumbándose. Ahorita les voy a mostrar una muestra de eso, ¿no? Esto, por ejemplo, es una muestra de una quinoa que creció toda delgadita porque no ha tenido un buen manejo de fertilización. Entonces, es importante la fertilización, una fertilización adecuada que no permita, que permita que la planta crezca vigorosa, que la planta, y además, aparte de la fertilización, por acá lo he puesto, la densidad de siembra, eso es muy importante. ¿Se acuerdan que le dije que se siembra en suelo continuo, a chorro continuo? Tenemos que hacer, si hacemos a chorro continuo, tenemos que hacer entonces un desaige. Si no hacemos un buen desaige, vamos a tener estas plantas delgaditas. Miren, plantas delgaditas que al final terminan tumbándose. El problema con este tumbado es que en esta situación yo no puedo entrar al campo para hacer alguna aplicación, no puedo hacer nada acá, porque no se puede entrar al campo. Entonces yo cuando he visto esto ni siquiera podía entrar a evaluar, tenía que ir empujando planta por planta para no pisarla, hasta llegar a donde yo había colocado mi trampa. Entonces es bien complicado esto y es muy importante la densidad, un buen desaige, una buena fertilización, porque estas plantas van a ser mucho más atacadas no solamente por los insectos, debido a que no puedo hacer aplicaciones, sino a los pájaros. Los pájaros son plagas también en la quinoa. No lo trato acá, pero porque es el pájaro, tratar de aves es un tema muy complicado y estamos viendo la parte entomológica nada más. Entonces, también les dije mi experiencia cuando he visto que ha hecho una rotación de cultivo o un periodo de campo limpio, que las plagas, sobre todo cuando son de invierno, reducen significativamente la infestación de las plagas cuando hemos tenido un periodo de campo limpio o una rotación. Pero cuando se ha sembrado quinoa en verano y quinoa en invierno, la que se siembra en invierno le ataca también de todo. Entonces, eso es lo que les mencionaba. El aporte es muy importante también para darle resistencia, eliminar las malezas. Y el aporte este es en la sierra, en Huancavelica, no, este es en Huancavelica, este es en Cauja. Y este es en La Molina, ¿no? En la sierra, que es montaña, podemos hacer igual el cultivo y el aporte mediante el oso manual, todo el campo. O algunos utilizan los bueyes y acá mecanizada. Con respecto al control biológico, el control biológico es en la quinoa alberga una gran diversidad de enemigos naturales, tanto acá en la costa como en la sierra, y en la sierra más todavía. Quizás en la costa es muy buena la fauna benéfica, solo que con las aplicaciones que hacemos, porque acá hacemos más aplicaciones, porque hay más plagas, quizás por eso tenemos menos enemigos naturales. Pero debemos protegerlos. ¿Y cómo los protegemos? Vamos a ver algunas cosas. Algunas formas de incentivar la presencia de enemigos naturales es mediante el uso de zonas de plantas que les atraigan más, ¿no? Como el hinojo, por ejemplo. El hinojo es una planta que atrae mucho a los sírfidos, las crisopas, por el polen y néctar que emiten, y a los coccinelios. ¿De qué manera podemos proteger también o incentivar la eficiencia de los enemigos naturales? Mediante el uso de insecticidas que sean amigables a los enemigos naturales, o mejor dicho, que sean menos tóxicos. En este caso, insecticidas de etiqueta azul. Los de etiqueta amarilla, evitarlo lo más posible, porque va a terminar eliminando toda la fauna benéfica. Eso, ¿no?
Entonces, ¿qué vamos a encontrar? O sea, todos estos que les voy a mencionar es lo que yo he podido observar en el campo. Fotos en el campo, hay otros que he podido observar y no he podido tomar fotos, ¿no? Están entonces los chinches como navis hay dos especies acá en la Molina, Calciformis y Consimilis, dos especies. Eh, Encontramos otro chinche también, Metacanthus tenellus. Acá está. Metacanthus tenellus, navis, Calciformis, Consimilis, que se alimentan de los pulgones y de los trips, principalmente porque es lo que más van a ver durante toda la fenología, es lo que más consistentemente va a estar, pero no en alta densidad por estos enemigos naturales. Después encontramos coccinellios como Ecodameia convergens, Simnus, Ocellatus, crisopas, siempre están las crisopas. Yo soy un fan de las crisopas porque son muy eficientes las larvas para controlar, y no controlan, o sea, son generalistas y no controlan solamente pulgones, boca blanca. Bueno, ahí no hay boca blanca, ¿no? Pero pulgones, tips, no solo controlan eso, sino también controlan las larvas, comen las larvas. Yo estoy haciendo un trabajo de investigación de las crisopas sobre los chinches, los Liorhizos, Dielinos, Nisus y Mulas. Y se los come a los dos, o sea, les pones cualquier cosa y se lo comen. Las crisopas son muy efectivas en el control biológico, y pienso que está subexplotado. Pienso que se puede aprovechar mucho mejor su utilidad en diferentes cultivos, ¿sabes? Y todo porque descansamos más en el uso de los insecticidas. Entonces encontramos coccinelios, chinches, encontramos neurópteros como crisopas, hemeróidos, sírfidos que se alimentan de los pulgones, carábidos en el suelo, acá en la Molina, en Arequipa encontramos bastante carábido, en Huancayo encontré bastante carábido, ahí subía cualquier cantidad de carábidos, de diversos géneros, y esos ayudan a contribuir con la fauna, controlar la fauna en el suelo, ¿no? Tener un equilibrio. Entonces acá están algunas imágenes que he podido tomar, algunas son, bueno, acá estas son del profesor Kayowari, estas de acá, estas tres de acá, perdón, estas de acá las he tomado yo, estas no recuerdo cuáles lo hemos tomado porque hicimos un trabajo de la quinoa, una guía fotográfica, y algunas veces la tomaba él, algunas veces la tomaba yo. O entre los dos, ¿no? Eso yo le ponía y él es más trome con la cámara. ¿Ya? Encontramos Harmonia, Racebill, Cicloneda sanguínea, Sinus ocellatus, Ecodameia convergens. El estudio de los parasitoides está poco, digamos que los parasitoides están poco estudiados en los enemigos naturales de la quinoa. Se citan a Campoletis, Nicospilus, Gonia, ahorita les menciono esto de acá, los afidios, se cita un montón de enemigos naturales, más que todo, ¿por qué? Porque ya se conoce que los pulgones son parasitados por afidios, por Hemanic, Matricariales, Cicleus, o sea, tiene su complejo, ¿no? Por eso se conoce. Esta es una foto, una lámina de la tesis del profesor Kayowari, insectos asociados al cultivo de quinoa, de Tarwi en la Molina, que yo lo estoy colocando acá, porque todos estos de acá yo lo he encontrado en quinoa. ¿Y en dónde? En Liriomyza huidorensis. Liriomyza huidorensis tiene un complejo de enemigos naturales bien rico, bastantes enemigos naturales. Entonces está Closterocerus, Diglifus, varias especies de Diglifus, Anticoptera arduine y otras especies más, Crisocharis, otras especies más. Todos estos son de la familia Eulophidae, y no solamente estaban esos, estaban muchos más eulófidos. Está Sagramosoma, Multilineatum, encontré, y hay otras especies que ni siquiera puede llegar a identificar el género, pero
es muy rico acá la fauna de la Molina en cuanto a los enemigos naturales de la Lidiomysa huidorensis de las larvas. ¿Ya? ¿Qué pasó cuando yo hice mi evaluación? Que al inicio infestó bastante Lidiomysa, como vi, mostré los daños, las hojas que se empezaron a caer, y luego hicimos una aplicación para bajar la infestación de las larvas, bajó la infestación de las larvas, y luego empezó a crecer. Pero en esa etapa de crecimiento poblacional de las larvas de Lidiomysa, estaba coincidiendo con una etapa favorable para los parasitoides, que es la primavera-verano. Y en esa etapa primavera que se acercaba el verano, cada vez que yo examinaba una hoja con una mina, en esa mina ya no estaba la larva de Lidiomysa huidorensis, sino estaba la pupa de estos parasitoides. Y llegué a tener hasta el 100% de parasitismo en las hojas. O sea, todas las hojas estaban solamente pupas o larvas del parasitoide. No había larvas de Lidiomysa. Es muy importante por eso el buen uso de los insecticidas, ¿no? Porque un piretroide te mata todo y ya no vamos a obtener estos resultados. Entonces, algunas especies que ya lo han visto, lo van a ver ustedes en su curso, Buinteme, Arquitas, Oscilatoria, Comatacta, están con seguridad. Comatacta yo lo he colectado de Spolaria recurvalis. Hasta hace un par de años, yo trataba de investigar quién es el hospedero de Comatacta, porque no lo encontraba en la literatura. Y hasta que porque yo siempre colecto, o sea, siempre me ha gustado colectar y ver qué sale, ¿no? Si sale un parasitoide, sale. Hasta que en una de esas encontré Comatacta variegata saliendo de varias larvas de Spolaria recurvalis que había colectado de la quinoa. Entonces fue interesante eso. Control etológico sirve más para el monitoreo que para control o para reducción de la plaga propiamente dicho. Entonces, en control etológico, se acuerdan que les hablé de las trampas para capturar, monitorear, entonces puede bajar la población, sobre todo, a ver si tengo otra foto más, acá, ¿no? Este es en Huancayo, y en Huancayo instalé varias trampas, podemos instalar las trampas dentro del campo para hacer un monitoreo y podemos incrementar nuestro número de trampas para que baje en algo la población, pero nunca va a reducir la infestación, sino lo que puede hacer es contener la infestación, o sea, contenerla y que no se propague más. Pero no es que una medida de control es poner trampas para bajar todos en este caso, adultos de pulgones o en este caso, adultos de mosca minadora, no. Y también me ayuda a detectar los pulgones adultos alados, son los primeros que llegan al campo, entonces me ayuda a detectarlos con mayor efectividad. También he visto esto me compartió una colega en la zona de Piura, donde sembraron quinoa y estaba lleno, me acuerdo, me dijeron que estaba infestado de este chinche Tenicius simulans. Y lo que hicieron fue hacer manteo, esto le llaman manteo. Manteo es una trampa amarilla, pero o blanca, puede ser, bien grande, y lo van recorriendo por todo el campo para capturar, ¿no? Esto sí te baja la población, sino que es muy trabajoso, pero sí te baja la población. Te baja la población, pero el problema es que también Nicius, solamente para caso Nicius está en el suelo también. Entonces, va a bajar la población, pero de repente no de manera significativa. Esto que les mostré hace un momento para capturar los biorrizos, esta era la forma o sea, esto de acá es una porción nada más. Esta es la forma en cómo el fungo tenía sus trampas de color, trampas pegantes de color blanco en este caso. Podemos poner trampas a disposición, como son colocados, esto es motocultivo, pero lo coloco acá para que vean que se puede utilizar para la quinoa también, porque básicamente la quinoa le ataca casi todas las plagas que hemos estudiado, ¿no?
o la mayoría de las plagas más importantes, ¿no? Podóptera, copitácea, por cloridoidesis, eh, Chrysodeisis includes, todas las más conocidas, las polillas están acá. Esto es muy eficiente para mí, las trampas de melaza. Miren acá la cantidad, esto de acá, acá hay un octuide, pero acá hay una cantidad innumerable de adultos de Eurisaca melanocamta. Están en la superficie y algunas se han introducido. Es esta de acá. Y esto puede ser colocado en los bordes del campo y puede ser colocado dentro del campo y me ayudan a monitorar los adultos. Y te baja también la infestación, ¿eh? Te baja la infestación. Trampas de luz en caso de luz ultravioleta para colectar algunas polillas. Esto es una experiencia personal en la cual hice un comparativo de luz ultravioleta con luz blanca, la normal, el foco que tenemos en la casa, la blanca, y esta es una luz ultravioleta que es esta de acá. Y miren la cantidad de insectos que caían en esta de acá. O sea, es mucho mejor este tipo de luz. Mucho, mucho mejor. Y esa evaluación lo hice en un periodo desde las 6 de la mañana hasta las 6, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana al día siguiente, 6 o 5. Casi las 12 horas hasta que aclareció todo. Y iba evaluando cada hora. Es un trabajo muy interesante porque ahí se veía que los insectos, la mayor cantidad de insectos están activos en la noche solamente en el periodo de las que empieza a oscurecer 6, 7 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y luego después del resto ya casi no caía mucho ya. Entonces es interesante para ahorrar luz, ¿no? Esto de acá. Ya, el cebo tóxico, el uso cebo tóxico es una combinación entre un control etológico con químico, ¿no? Mezclamos el etológico, que es algo que le atrae al insecto, con uno químico, que es el pesticida, ¿no? Y eso se puede utilizar para la uso de tierra. El control químico, ahora ya finalizando, es bastante amplio todo esto, no pensé que sea tan... Pero es que es bastante interesante y me apasiona mucho cuando hablo de la química. Este es en la zona de Lambayeque. Esta es en la zona de Lambayeque. Como ven, está esto en panojamiento, en etapa de maduración de grano. Esta planta con seguridad me tapaba a mí. Entonces, el fondo había adecuado esta maquinaria para poder hacer aplicaciones en estas plantas, aplicaciones. Pero acá ya no aplicaba insecticida, lo que conocemos, ¿no? Un insecticida químico, sino aplicaban otros, como en este caso aplicó el matrine. Estaba aplicando matrine para controlar chinche, el biorrizos y alinos. Y fue algo peculiar porque yo me acuerdo que estaban pasando, yo estaba acá evaluando, y veía que venían con el tractor para aplicar. Entonces yo me retiré y me fui a otro campo para evaluar, ¿no? Para seguir colectando. Yo estaba colectando mis insectos. Y luego cuando termina de pasar la aplicación, regreso, y cuando regreso, los adultos de Diorris estaban como si los hubieran bañado nada más, ¿no? O sea, no le hacía absolutamente nada, ¿no? Y eso es lo importante. Quizás lo pudiera haber afectado a las larvas, ¿no? Pero a los adultos no les hace nada. A las larvas, perdón, a las ninfas. Es por eso importante la evaluación en un momento oportuno, no cuando hay una gran cantidad de adultos, porque los adultos, además que se vuelan, ¿no? Empezaron a volarse también, ¿no? Le cambian de lote y luego vuelven a este lote. Entonces, si hubieran aplicado cuando solamente había ninfas, esa aplicación hubiera tenido mucho más éxito, ¿no? Pero justo en estas plantas era donde yo encontraba por lo menos unas 100 chinches, y entre los chinches entre daguertos y liorrizos. ¿Ya? Entonces hay que tener algunos conceptos claros para el control químico, el uso de saber cuáles son estomacales o indigestión,
de contacto, que generalmente hay que usar los de gestión, porque los de contacto es aquello que va a matar por contacto y por contacto no va a diferenciar si es enemigo natural o si es una plaga, ¿no? Se lo mata por contacto. Fumigante peor, pero fumigante no se utiliza en el tiempo. En cambio, estomacal generalmente es dirigido para los masticadores. Aplicamos, si bien es cierto la plaga no entra en contacto de repente, cuando mastica el follaje para alimentarse, se muere. Es la idea. Yo soy más de utilizar insecticidas de gestión, insecticidas sistémicos, terlaminares, también dependiendo del tipo de plaga que vamos a ver, ¿no? Los superficiales son aquellos que son usualmente de contacto. Manejar la resistencia es muy importante alternando los insecticidas que tengan diferentes modos de acción. Por eso yo mucho enfatizaba el modo de acción cuando tenía las clases de principio de control de plagas, porque si nosotros sabemos el modo de acción, podemos saber qué cosas no puedo rotar con otro insecticida. Entonces, hay todo un manejo de la resistencia, si en caso, digamos, observar, mediante el uso adecuado de los insecticidas, el uso de umbrales, y todo el manejo en general, ¿no? Porque si hago también una rotación de cultivo, evito que la plaga esté siempre permanente en campo y evito que haya una resistencia también. Entonces siempre por eso, sabiendo los modos de acción, voy a identificar los productos de reemplazo. Ya, algo breve nada más, este es un campo, por ejemplo, de quinoa, una hoja de quinoa. Acá tenemos unos individuos que son susceptibles, los blancos, este es el rojo, es el resistente. Aplicamos por primera vez, ¿y qué matamos? Matamos los resistentes, los susceptibles, perdón. Y te queda uno que otro susceptible por ahí que es escapado con el resistente. Estos se entrecruzan, entonces la siguiente generación va a ver más resistentes que susceptibles. Y acá esta es la generación de resistencia. Hacemos otra aplicación, de repente incluso aumentamos la dosis porque no me funciona, y aquí vamos a matar a los resistentes. Y a la siguiente generación, a los susceptibles, perdón. Y a la siguiente generación vamos a tener más resistentes que susceptibles, entonces toda tu población se reduce en una población resistente. Pasa de una población susceptible a una población resistente. Entonces, ¿qué pasa cuando usas solamente un producto de un modo de acción? Porque esa plaga es resistente a un modo de acción, no a todos. Entonces, lo que tienes que hacer de acá para volver acá es utilizar rotación de insecticidas y vas a matar este resistente de repente para línea Pocrip, pero no es resistente para el dimetoato, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, si he estado aplicando mucho Imidacloprid y acá ya empiezo a aplicar dimetoato y luego aplico otro insecticida de otro modo de acción, al final vamos a regresar a este nivel y esto es lo que debemos encontrar, ¿no? A esto es lo que debemos tener en el campo. Las alternativas de control, entonces es necesario establecer los umbrales para realizar las aplicaciones. Se estableció un programa sistemático de evaluación, un monitoreo constante. Si voy a hablar cada semana, cada día. Y solo en el caso, no solo en el cultivo, sino también en las trampas. O sea, una evaluación sistemática, no solamente del cultivo, sino también evaluación de las trampas instaladas. Eso va a complementar mucho. Esto lo voy a explicar después, voy a continuar, esto es muy interesante. Y esto, por ejemplo, va a entender un poco para que vean lo que es umbral de acción. Entonces, mis alternativas de control son estrategias dirigidas a chinches, a pulgones, a insectos de panoja y a acomodar el follaje, ¿no? De acuerdo a cómo hemos agrupado. Y a algunos insecticidas que pueden ser usados para masticar el follaje. Estos son de etiqueta azul, espinoscinas, diamidas, estos de acá que son los inhibidores de quitina, solo estos, inhibidores de quitina, y todos los de acá son insecticidas que son neurotóxicos, de diferente modo de acción.
Cuando yo voy a hacer rotación, tengo que rotar ya no metilosar con un espiritual, no cambio, metilosar con un clorantraminiliprole, con un losfenurón, metoxifenocide, así, y siempre viendo también si el mercado, porque si yo lo voy a exportar, viendo también si el mercado que yo voy a dirigir mi producto me acepta esto también. Eso siempre, ¿no? Eso solamente son sugerencias. Si no, usamos Bacillus urgensis. Bacillus urgensis sí es el periodo de carencia 0 días. Para algunos neonicotinoides, esto en el futuro va a desaparecer los neonicotinoides porque ya ha sido hasta hace unos años ha sido restringido. O sea, desde el 2012 me acuerdo que yo cuando recién ingresé a enseñar a la universidad, se estableció una restricción de los neonicotinoides y una restricción donde pararon de utilizarlo y eso ya se amplió de manera generalizada con el paso de los años. En Europa, pero acá en el Perú y en el resto del mundo son muy utilizados. Pero los neonicotinoides salieron del mercado porque afectan a las abejas. Entonces, si yo sé que me afectan a las abejas, tengo que tener esa conciencia y no aplicarlos en plena floración, porque las abejas vienen a tu campo en plena floración. Evitar eso, usarlos en plena floración. Otros inhibidores de cintiglitina para la mosca minadora funciona muy bien la ciromacina o puede también usar la ametina. ¿Ya? Es importante entonces considerar el control químico como una herramienta más. O sea, al final lo pongo y esta es una herramienta más. Y va a funcionar muy bien si integramos todas las estrategias que estamos considerando, ¿no? Dentro de un manejo integrado de plagas. Porque el control químico por sí solo no va a ser una solución, al contrario, se vuelve un problema. Y eso es lo que pasó con la quinoa, que es todos los agricultores o los productores que sembraban a nivel de costa principalmente, descansaron su control en el control químico y al final terminó siendo perjudicial. ¿Ya? Y bueno, la evaluación y el monitoreo de las plagas, eso es la base para que tengan éxito las aplicaciones. Si no hace monitoreo o evaluación constante, tus aplicaciones no van a ser muy eficientes, ¿no? Y conocer al enemigo, ¿no? O sea, con esto digo, incentivarlos a que hagan sus trabajos de investigación o sus tesis, tesinas, en los diversos cultivos que tenemos acá en La Molina y que están en constante crecimiento. Y antes de esto, por eso quería dejarlo al final, esta parte de acá. Esto de acá fue una evaluación que hice en el 2015 en La Molina. Esta es una siembra de mayo. Y veamos entonces, acá hay 3 plagas: Eurisaca melanocamta, Clorida virescens, Espolaria curvalis y Spodoptera idaeus. Las 3 plagas me atacaron el campo. Primero empecé con el rojo Spodoptera idaeus. Empezó acá, primero se empezó a comportar como un gusano cortador, cortaba las plantitas y luego continuó su infestación y empezó a afectar las plantas a manera de follaje. Entonces ya empezaba a incrementarse y luego acá realizó una aplicación. Ya, no estoy diciendo que este sea su umbral de acción, este es el seguimiento que yo le hice a todo el cultivo, porque yo no tenía decisión sobre el uso de aplicaciones, sino que el jefe de campo vio que había la plaga y lo aplicó un insecticida. Acá fue fuerte, un insecticida metomil, me acuerdo, metomil con una cipermetrina. Aplicó y redujo la plaga hasta 0, que ya no volvió a aparecer jamás. ¿Ya? Y luego, ¿quién apareció? Apareció el verde. Apareció el negro de acá y un poquito del Clorida virescens, ¿no? Primero Clorida virescens, acá está, no sé qué color es este. Luego a Espolaria curvalis y Eurisaca melanocamta. ¿Ya? Entonces le cuento. Clorida virescens estaba creciendo acá, ¿no? Pero por alguna razón no siguió creciendo. No necesitó de ninguna aplicación, ¿no? Porque acá no había. Acá empezaba a aparecer unos cuantos. Por eso le dije,
que clorhídrido viene se presenta y se presenta de manera focalizada, no es un ataque general en el campo. ¿Ya? Y eso es por eso que tuve esto y luego ya desapareció, ¿no? Empujó y se fue a otro cultivo seguramente. Pero miren, Spolader recurvalis, su crecimiento fue bastante acelerado. Y acá también Eurisaca melanogaster. Los dos le estaban dando de alma a la planta y hacen una aplicación. Una aplicación donde yo tenía 0.8 larvas por panoja de Eurisaca melanogaster y tenía una larva por panoja de Spolader recurvalis. Una larva por panoja, o sea, cuando digo una larva por panoja, es que yo ya tenía 100% de infestación. En cambio, 0.8 larvas por panoja no había un 100% de infestación. ¿Ya? Y hicimos una aplicación acá. Y luego empezó a bajar. Eurisaca bajó mucho, pero luego recuperó su población. Miren, acá no hacían nada. Acá estaba teniendo casi la misma población y no hacían nada. Hasta que llegó a tener, y mira, en toda esta etapa acá no hicieron nada que clorhídrido veces volvió a aparecer. Luego, en población baja, 0.4 larvas por panoja nada más. O sea, no había una dispersión también bastante. Pero estaban las tres larvas juntas. Clorhídrido virescens, Eurisaca melanogaster y Spolader recurvalis salieron tan cantidad de larvas que podemos encontrar 6 larvas por planta, por panoja. 6 larvas por panoja, más 2 larvas por panoja, más este punto, había alrededor de 7 larvas en una panoja de diferentes especies, ¿no? Estaba bien destruida la panoja. Y obviamente que en algunas plantas había más y algunas menos, ¿no? Este es el promedio nada más. Y hicieron una aplicación acá. Acá hicieron un bombazo. Aplicaron un piretroide y 3 sobres de metomil que bajaron toda la población de todos. Y miren, pero aún así yo seguía viendo a Florida dice, pero en baja densidad. ¿Qué es lo que quiero explicarles con esto? Que quizás su umbral de acción de Spolader recurvalis no sea pues 1, ¿no? Porque acá lo aplicaron en una larva una larva por panoja. Quizás si lo hubieran aplicado acá en 0.5 larvas por panoja, ya no le hubiera costado recuperarse, ya no hubiera tenido toda esta parte, lo demás. Igual Eurisaca melanogaster, quizás acá me recuperó fácilmente su población. Quizás si lo hubiéramos aplicado acá, en 0.4 larvas o sea, la mitad, 0.4 larvas por panoja, quizás acá le hubiera costado mucho recuperarse. Y la siguiente aplicación quizás hubiera sido, pero no a un nivel tan alto como 6, 3 y 4, 0.4. No en este nivel de tantas larvas por panoja. Este tipo de estudio me ayuda a definir mi umbral de acción, que va a variar con respecto al tiempo. Esto siempre, o sea, siempre en el campo, cuando ustedes sean agrónomos profesionales, traten de hacer esto en el campo y ajusten su umbral de acción, ajusten lo más que puedan para que sea más real posible y menos perjudicial posible también. Bien, bastante lo que he hablado. Con esto es todo, chicos. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Profesor, buenas tardes, profesor. Muchas gracias en primer lugar por aceptar la invitación y estar con nosotros. Bueno, le decimos a los chicos que pueden ir colocando sus preguntas, pero tratemos de que sean breves, capaz. Pero en primer lugar, profesor, esperando que los chicos puedan poner sus preguntas, yo tenía una consulta. Al momento de que mencionó el controlar las malezas desde un comienzo, ¿se podría utilizar herbicidas preemergentes o presiembra? Porque tengo entendido que cuando se usa una presiembra, se tendría que aplicar herbicida en polvo seco y luego se tendría que regar, pero en quinoa mencionó que se siembra en seco y esa parte como que me complica un poquito. ¿Me podría explicar un poquito más, por favor? Ya,
Mira, no hay herbicidas para la quinoa porque la quinoa o sea, las principales malezas de la quinoa son las malezas de hoja ancha. Y a un herbicida de hoja ancha mataría tanto la maleza como la quinoa misma. Entonces no es posible utilizar herbicidas. Antes lo que he visto que hicieron en algún momento es utilizar el paraquat, que es un quemante, en una etapa de la quinoa donde estaba más o menos cerca al mes y medio más o menos, cerca al cultivo y corte, usaban un quemante con una campana para proteger a la planta. Eso es lo máximo que he visto en cuanto al uso de herbicidas. Pero el paraquat ya está, no deberían usarlo, el paraquat ya está prohibido por el SENASA. Tengo entendido que solamente se va a poder vender lo que ya se importó, pero una vez que se acabe ese lote que se ha importado, que está en el Perú, ya no se va a volver a vender. Entonces, ¿por qué? Porque el paraquat es muy tóxico o sea, tiene durante su ciclo de degradación en el suelo, en la planta, es muy dañino. Es muy dañino también para las personas. O sea, si alguien se intoxica con paraquat, es muy peligroso. Entonces, por eso que no recomiendo utilizarlo. Pero lo máximo que he visto en herbicidas es eso. Eh, Incluso cuando han sembrado, por ejemplo, en Majes, siembran con riego tecnificado. O sea, hay imágenes, los productores tienen la tecnología, pero no, el desmalezamiento siempre ha sido manual. Lo bueno es que mediante el uso del río por goteo, se disminuye muchísimo el crecimiento de las malezas. Solamente crecen malezas donde está la línea de riego, y esa puede ser una alternativa, ¿no? Que reemplace o que disminuya la presencia de maleza. Pero solamente en la línea de riego hay malezas, y la otra parte es seco, y al momento de desmalezar, solamente podría ser un desmalezamiento nada más inicial, porque luego la planta ya crece y le gana la maleza, y ahí ya no interesa mucho. Muchas gracias, profesor. Acá tenemos unas cuantas preguntas más que creo que engloba todo la ponencia. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para elegir un corredor biológico para nuestro cultivo? ¿Existe alguna proporción o relación adecuada de corredores por hectárea? Ya, mira, no se llaman corredores biológicos. El corredor biológico es un término ecológico mucho más complejo que abarca a nivel de ecosistema. Lo que llamamos son más áreas de refugio. Y eso va a depender mucho de la persona, de qué tanto, o sea, mientras más tengas tú una línea de plantas que sean apetecibles para los enemigos naturales, es mucho mejor. Y generalmente hacemos una línea en el campo, porque luego manejar esta zona de refugio, digamos, es complicado. Por ejemplo, en la zona de Majes usaban el maíz, y hacían toda una línea de maíz. Al costado del campo de quinoa tenían toda una línea de maíz, ¿ya? Y el maíz en algún momento se torna complicado porque le afecta a la podóptera puede ingresar, los pulgones también del maíz pueden ingresar. Entonces hay que evaluar muy bien esto acá. Decirle yo la proporción de la zona de refugio que utilizar sería muy atrevido de mi parte porque ni siquiera hay estudios, solamente hay experiencias que yo he observado en cuanto a las visitas que he tenido a campos de agricultores, a campos de fondo, pero nadie ha hecho un estudio de cuánto favorece al cultivo de quinoa la presencia de zona de refugio y en qué dimensión. Gracias, profesor. Y respecto a las plagas y la fauna benéfica, ¿qué impacto puede tener la introducción de un cultivo o aumento de áreas sembradas del mismo y aplicar control químico sin conocimiento del LMR? ¿Cómo? Respecto a las plagas y la fauna benéfica,
¿Qué impacto puede tener la introducción de un cultivo o aumento de áreas sembradas del mismo y aplicar control químico sin conocimiento del LMR? Ya, mira, por eso cuando yo les coloqué todas las opciones de ingredientes activos, no les dije que estos deban utilizarse, sino que hay que saber cuál es el mercado que vamos a utilizar y que está permitido. Y debemos de necesariamente de saber cuáles son los que están permitidos, el LMR permitido. Y lo más importante, lo que yo he observado en Arequipa, es que realizan las aplicaciones hasta cierta etapa nada más, ¿ya? Eso es parte del estudio que uno va a realizar. Realiza las aplicaciones, por ejemplo, hasta antes de la floración. Ellos determinaron que 60 días antes de la cosecha ya no debían hacer aplicaciones de insecticidas de ningún tipo porque iba a tener residuos de plaguicidas, iba a tener residuos que le podían ser rechazados, ¿no? Entonces, esto de acá definitivamente va a tener un gran impacto si uno utiliza a ciegas cualquier insecticida y no hace estos previos estudios que estoy mencionando, ¿no? Esto lo hacían acá en Mafisa, pero lo hacía una empresa que se dedicaba a la exportación de la quinoa. Eso, no sé si responde en parte de la pregunta, y luego me dijiste la incorporación de cultivos. Era una pregunta un poco mezcladas. No sé si esto ¿Era qué impacto puede tener la introducción de un cultivo o aumento de áreas sembradas del mismo y aplicar control químico sin conocimiento del LMR? Ajá, ya, estaba hablando de los insecticidas. La introducción de un nuevo cultivo, definitivamente tiene un gran impacto cuando no se conoce los efectos que tiene las plagas y los elementos naturales. Y el ejemplo claro de eso fue la introducción de la quinoa a la costa, porque la quinoa antes se sembraba de Yunga Marítima para arriba, o sea, Arequipa hacia arriba. Y cuando hubo el boom de la quinoa, todo el mundo estaba emocionado, porque la quinoa estaba el kilo estaba un montón de dinero, y los grandes empresarios que estaban muy animados en eso, ¿no? Y sembraron quinoa, y fue muy perjudicial, porque todos sembraron de manera desorganizada, sin conocer qué cosa podía pasar ahí. Entonces, el impacto de introducir un cultivo en una zona donde no se conoce mucho la entomofauna, el manejo del cultivo, el uso de los insecticidas en el propio cultivo, tiene un impacto gigantesco. Tanto así que eso hizo bajar el precio de la quinoa. Entonces, es por eso que me interesó a mí estudiar la quinoa. Yo lo que estoy haciendo es estudiar las plagas de la quinoa para que se amplíe este conocimiento del complejo de plagas a nivel de la costa. Y es algo que falta acá en el Perú. O sea, muchos se emocionan, siembran un cultivo y luego ven ya qué pasa, ¿no? La idea es, antes de incorporar el cultivo, estudiar qué cosas son las plagas que se pueden presentar, esas plagas, estudiarlas en el cultivo, y luego después de eso ya recién implementarlo. Pero no es lo que sucede, a veces sucede al revés, ¿no? Muchas gracias, profesor. Continuando con las preguntas, nos dice ingeniero, ¿ha tenido experiencias en entomopatógenos y hongos antagonistas y qué resultados ha observado? Ya, no he tenido experiencia de entomopatógenos en sí, más que el uso del en vivo, que es un virus de la poliedresis nuclear y que ha dado buenos efectos en el control de las larvas. Solamente eso, nada más. Si podemos considerar a los Bacillus thuringiensis como entomopatógenos desde el punto de vista de la bacteria Bacillus thuringiensis, también pueden funcionar. En general, yo utilicé Bacillus thuringiensis en Huancayo, en una de las evaluaciones que hacía en uno de los campos. Yo podía decidir, o sea, yo hacía mi muestreo y yo sí podía decidir qué aplicar. Y la primera aplicación que realicé fue de Bacillus thuringiensis. Y tuvo efecto. Ahora, otros entomopatógenos, como son Beauveria,
Metarrhizum, no tengo experiencia en utilizarlo, no he podido utilizarlo. He querido, pero estoy haciendo tantos estudios paralelos que no me ha dado abasto para poder introducirme en esa área de los entomopatógenos, sobre todo de los hongos. Muchas gracias, profesor. ¿Y observó en campo si las aplicaciones de tricoderma con insecticidas o fungicidas funcionan? De tricoderma. Sí. Ya, es una buena pregunta porque me has hecho acordar que en algún momento utilicé tricoderma harzianum en un campo de acá en La Molina y no tuvo efecto. No tuvo efecto el tricoderma. Pero yo no puedo decir que no funciona porque es mi experiencia y eso de repente las condiciones en las que las que la apliqué, porque fue en todo el campo, no fue un ensayo, eh, quizás no fueron las adecuadas. Sí. Yo preferiría para las plagas basarnos en insecticidas más conocidos, Bacillus, el en vivo, el uso de repente del espinosar, insecticidas que son de más bajo impacto sobre la fauna genética, y primero hacer las experiencias o estudios con los entomopatógenos antes de hacer una aplicación generalizada. Prefiero que, o sea, preferiría, o le recomendaría primero que hagan el estudio de eficacia antes de que nos lancemos a hacer una aplicación generalizada, porque vamos a perder al final tiempo y dinero en mano de obra. Gracias, profesor. Bueno, creo que esta es la penúltima pregunta. De los daños vistos, ¿cuál de ellos y en qué grado comprometen al producto económico a ser descartado para la exportación? Bueno, en definitiva, los chinches. Los chinches te chupan los granos y te los dejan vacíos. Y esos granos vacíos tú se mezclan con los granos que son sanos, pero mencionaste que sean rechazados para la exportación. Sí, que el producto económico va a ser descartado para la exportación. Ah, ya, que sea descartado, no rechazado, sino descartado. Básicamente, sería los chinches, principalmente Nicius simula, que una alta infestación te puede causar los granos vanos que ni siquiera van a servir ni siquiera para exportar, ni siquiera para el mercado local. Ese es uno. Otro, si tienes una alta infestación de pulgones, porque los pulgones, si los manejas mal, puede haber tal infestación que el pulgón pues produce fumagina y la fumagina puede manchar los granos y esos granos pueden pueden perder un poco de valor comercial para el momento de exportarlo. O sea, no es lo mismo tener un grano limpio que un grano sucio de fumagina. Eurysaca melanocamta definitivamente también porque se alimenta de los granos. Entonces, puede reducir, hay un estudio que Eurysaca con unas 30 larvas, a 30 a 50 larvas te puede reducir tu rendimiento hasta un 80%. O sea, es muy agresiva Eurysaca melanocamta. Y ustedes han visto también en las imágenes de Eurysaca y Spoladea que se alimentan de los granos, que pueden ser muy agresivos y eso definitivamente no va a ser para exportar. Muchas gracias, profesor. Ahora, profesor, según sus estudios, dicen acá, las saponinas de la quinoa tienen poder insecticida. Quería saber si usted ha visto algún efecto o estudio de las saponinas sobre los insectos plagas de quinoa. Gracias. Ya, no he hecho una investigación de las saponinas de la quinoa, no las he hecho. Han tratado de hacer acá intentos de estudios comparativos entre variedades de quinoa, a ver si hay un efecto sobre sobre las plagas, o sea, si alguna variedad, digamos, que tiene más cantidad de saponina que otra.
este, pero no ha habido resultados. O sea, ha habido intentos de hacer ese ensayo, pero bueno, no ha sido de mi parte, ¿no? Sino es lo que he visto. Particularmente, yo no conozco cuál es la variedad que tenga mayor saponina y sería interesante eso realmente probarlo. O sea, si es que esa variedad realmente le ataca menos los chinches, por ejemplo. Pero acá hay todo un complejo de situaciones, porque, por ejemplo, yo estoy estudiando más la quinoa a nivel de costa, ¿no? Pero la quinoa a nivel de costa no va a tener la misma cantidad de saponinas que las que se siembran de manera natural, y las quinas a nivel de costa son las que se adaptan más a las condiciones climáticas de acá que al de la sierra. Y digamos que el número de variedades se reduce, ¿ya? Y dentro de esas variedades que se reduce, no sé si alguna tenga la cantidad de saponinas necesarias como para poder repetir. Particularmente tendría que ese estudio ser evaluado en la sierra, no acá en el de costa. Pero igual está libre eso, ¿no? Está muy interesante para investigar. Muchas gracias, profesor. Y esta sí es la última pregunta. Agradecemos a las personas que están preguntando y no se olviden de llenar la encuesta. También pedimos que se queden un rato más para la foto final. Y la última pregunta, profesor, es, ingeniero, entonces nos podría explicar un poco más del virus utilizado y para qué usó de qué plaga, para qué uso de qué plaga. Ya, el virus de la polidosis nuclear es un entomopatógeno que viene formulado, ya. Pues, el nombre comercial, sin hacer propaganda, es el ambiguo. Y se utiliza para las larvas de los lepidópteros. Por ejemplo, lo podemos aplicar para Florida virescens, especialmente las larvas que están más expuestas. Yo, lo que he visto es una reducción de las larvas de Spodoptera eridania, porque es una larva que está expuesta, está alimentándose el follaje. Cuando se mete a la panoja, yo ya no recomiendo hacer aplicaciones de este tipo de insecticidas porque no va a llegar al insecto. Sería más que todo para etapas iniciales, cuando está alimentándose el follaje, como son los comedores, Spodoptera eridania, Cubitácea corruda, Chrysoesis influenza. Básicamente ese sería el objetivo de este insecticida, que es el virus de la polidosis nuclear.